Pues hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo el gusto de tener aquí a Rafa, tener a Marc, y puede ser que luego se incorpore también Marc Jules para hacer una No, Aleix. charla. Hostia, espera. ¿Cómo estáis? A ver, un segundo. Vale, sí, perdón, que tenía aquí. Estos inicios siempre son caóticos, todo bien. Vale, a ver lo que iba. Pues tengo a Rafa, tengo a Marc Jules y quizá viene Aleix Gordostau luego, más adelante, que me ha dicho que cuando llegara, pues que miraría de incorporarse. Y como os decía, a ver si ahora hacemos una entrada un poco más directa, más en serio. Vamos a hablar sobre plagio o coincidencia. Es decir, cuando de repente hay artistas que os parece que han plagiado literalmente una obra y que han pillado algo y se lo han fusilado, o cuando creéis que es casualidad. Es verdad que dentro, o sea, digamos que dentro de lo que vendría a ser el plagio, o toda esta corriente en la cual hay artistas que copian a otros, puedes inspirarte, que es una cosa, ¿no? Puedes ver cosas que te sugieren una obra y de repente crear algo parecido. Puedes hacer lo que se denomina puedes practicar el apropiacionismo, que es todo un movimiento, ¿no? De que, por ejemplo, Richard Prince es uno de los máximos exponentes, donde de repente hay una foto ya hecha y haces una foto de un anuncio, ¿no? Como la serie que tiene de Marlboro, pero que podríamos hablar también, por ejemplo, de otra que tiene donde ha capturado o sea, Instagrams de otra gente y ha creado obras, pues eso, apropiándose de los Instagrams de otras personas, etcétera. Y luego tendríamos lo que vendría a ser la copia. Entonces, yo lo que he hecho es bucear un poco así por la red, he visto varias webs, me he puesto ahí plagio, copia, y vamos a ir viendo un poco algunas de las piezas más icónicas donde ha habido pues plagio, eh, que puede ser intencionado o no intencionado. Entonces, un poco el debate va a ser este. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es casualidad? ¿Creéis que no es casualidad? ¿Qué opinión os merece? Etcétera. Nada, si queréis, voy colocando las imágenes y a raíz de Vale. y vamos tirando del hilo y vamos comentando un poco, ¿vale? Venga, pues. Sí, hay una cosa interesante mientras vas poniéndolo y es que Sí, buceando un poco en características del arte contemporáneo, sí. una de ellas sin duda es la apropiación. Y entonces, quizás porque o sea, la apropiación, pero digamos que nos sirve o serviría Mm, como un hecho que rememora algo que nosotros tenemos en nuestra conciencia, una imagen que tenemos en nuestra conciencia y que utilizada por ese artista nos hace conectar mejor con la obra. Eso es posible, ¿no? sí, Pero como claro, que hay la que ver, recontextualiza. Sí, claro, sí, sí. tenemos que ver qué punto es una apropiación simplemente para utilizarla en una nueva obra y en qué punto es una copia, claro. Mm. Vale, pues aquí tenemos a Adán y Eva de Tiziano, Ujú, fechada hacia 1550, y a la derecha la versión de Rubens en torno al 1628. O sea, había pasado ya un poco de tiempo y es curioso que las dos piezas estén en el Museo del Prado. ¿Qué os parece, Jocrip? O sea, me parece que realmente esto es directamente es una copia tal cual, sin más. Mm, Yo es que lo que me temo con este debate es que sí, va a haber un poco batiburrillo de todo. Es claro. decir, vamos a Mm, encontrarnos seguramente en la tesitura de decidir si tenemos un plagio, tenemos pues una casualidad o incluso tenemos un homenaje, que esa también es otra manera de... Yo creo que este sería un caso de un homenaje, ¿sabes? ujú. De un ujú, artista clásico que recupera a otro artista clásico haciéndolo un poco a su versión, lo que podrían ser hoy en día los fanarts, ujú. fenómeno Sí, fanarts, ¿no? sí, las Entonces meninas creo de que ahí Picasso, tenemos sí. líneas muy difusas, y creo que es muy Mm. interesante el tema por eso. Mm. Yo en este caso veo Es- un homenaje, o sea, un sí. homenaje. Y, Perdona, sí, sí. no, Di lo que quieras, Ray, si no lo digo yo. vale, no, yo lo que os iba a preguntar, ¿cuándo creéis, o sea, cuál es la línea que separa un homenaje de una copia? O sea, porque Mm, un homenaje es una copia, simplemente que en el homenaje se cita a la fuente, se cita al autor del que estás copiando y la mm, copia lo haces pasar por tuyo. En este mm. caso, claro, habría que ver, yo tengo que reconocer que yo no sé si en este caso Rubens lo comentaba abiertamente que esto era un homenaje Hombre, a es evidente, Tiziano. yo creo que es evidente. Mm, Cuando tenemos dos obras clásicas, yo creo que en este caso sí, se cumple esa premisa. Para mí, mm, plagio
también habría que ver el caso. Para mí, plagio es cuando copias más el concepto. Puede que también algún elemento gráfico. Es que este es un temazo, ¿eh? A veces cuando han ido a juicio casos de plagio, los propios jueces se las han visto muy duras para poder llegar a un acuerdo en cuanto a si alguna obra es plagio o no. O sea, es todo un tema. Es un tema que necesita un estudio pormenorizado por cada caso. Ya digo, en este caso me atrevo a decir que es un homenaje porque no me puedo imaginar a que Rubens cayera, o en el taller de Rubens cayeran en este tipo de cosas. Pero habría que ver cada caso pormenorizado y realmente conocer las intenciones del artista, ¿no? Fíjate, yo quiero pensar, vamos, con una pintura de este tipo, que son pinturas del siglo finales del XVI y principios del siglo XVII, que, claro, la iconografía, la manera de representar ciertos temas, no puede variar excesivamente, ¿vale? Puede variar, indudablemente, o sea, aquí es una copia, claramente, ¿vale? Pero la iconografía no varía mucho, tienen que aparecer una serie de elementos, es decir, la hoja de parra, por ejemplo, la manzana, el árbol, la serpiente, tendrían que estar presentes. Otra cosa es cómo los distribuimos en el cuadro, ¿no? Cómo distribuimos todos estos elementos que deben aparecer en el cuadro. Quiero pensar, sin conocer la historia, que esta copia que hace Rubens la hace en España, porque Rubens estuvo aquí bastante tiempo. Sabéis que Bélgica era en ese momento territorio español. Entonces, la colección de pintura que tenía el rey de España incluía un montón de obras, entre ellas varias obras de Tiziano, y lo mismo es un encargo, ¿eh? Sí, Directamente. es lo que estaba Es que comentando te por iba a aquí. preguntar, Que sea una copia, que le han dicho, oye, tienes que hacer esta obra, tal. Por ejemplo, eso se hacía mucho, eso se hacía mucho, es claro, verdad. por ejemplo, las Meninas de Velázquez, para que todo el mundo se centre y que todo el mundo conoce, en las Meninas de Velázquez hay dos cuadros al fondo, al lado del espejo que refleja a los reyes. Esos dos cuadros son copias hechas por el discípulo de Velázquez que se llama Juan Bautista Martínez del Mazo. Una de ellas, por ejemplo, es de Rubens. La otra no me acuerdo exactamente quién es, pero una es de Rubens. Entonces, este tipo de copias parece que era una cosa habitual también, a lo mejor en ese momento. ¿Por qué no? O sea, Rubens, que tiene mucha influencia de Tiziano en sus obras también, porque tienen mucha influencia de la pintura veneciana, todos estos autores españoles del 17. Vamos, Rubens es belga, ¿vale? Pero bueno, ¿me entendéis? Que está aquí, que trabaja aquí mucho tiempo y demás. Velázquez también la tiene. Entonces, quiero verlo por ahí. Simplemente le han encargado que haga una copia, ¿eh? Y Sí, la ha bueno, hecho fenomenal, claro. Claro, en esa época las copisterías eran complicadas, ¿no? Hágame un póster de... Tenías que... Claro, otro punto que creo que es interesante, no sé tú qué opinarás, Rafael, Sí. va a ser en cuanto a las copias, si qué parte, o sea, qué podemos considerar copia o plagio como algo que es un perjuicio para el creador original, Sí. o una copia, como es en este caso, un encargo, ¿no? Un encargo particular. ¿Podríamos calificarlas en el mismo, o sea, en el mismo orden? El hecho de que una copia, un artista que coge la obra de otro y la fusila tal cual y con un perjuicio para el creador original, o lo mismo es que otra persona te encargue una copia de esta obra porque la quiere tener en su casa, un poco como en el ejemplo que acabamos de ver. O sea, son finalidades distintas, ¿no? De copia. Que yo creo que aquí seguramente es el rey, el Felipe III, Felipe IV supongo, el que le encarga la obra directamente a Rubens, que haga la copia. Y entonces, claro, desde ese punto de vista, no es que estés fusilando la obra del autor, es que te han encargado que hagas concretamente ese trabajo. Entonces, Claro, y a con lo veces se cual, hacía incluso para la proteger la obra, intención, ¿no? claro, la intención es la decoración, es guardar en otro sitio por si esa falla o lo que sea, supongo. Porque, por ejemplo, pensar que Rubens tiene muchos cuadros que son iguales quiero decir que la iconografía es igual a otros. Tiene las Tres Gracias, que es el más conocido de todos, ¿vale? Y las Tres Gracias está inspirado en un cuadro de Rafael Sanzio, que se llama igual, y en el cual aparecen pues todas las mujeres mucho más estilizadas, más delgaditas, vamos a decir, no tan gruesas como aparecen en el cuadro de Rubens. Es decir, ahí Rubens sí cambia por completo. Sí hay una inspiración en el tema, pero hay un cambio. Pero aquí claramente le han encargado que lo copie. mm, Que lo, solían hacerlo, ¿eh? Vamos, que no es una cosa que... lo divertido es cuando de repente en aquella época igual te encargaban que hicieras una copia, pero de repente le añades detallitos, ¿no? Como el oro, como
¿no? ¿Sabes? Como Sí, Sí, sí. mensajes ocultos. tratabas Sí. ahí como de decir, bueno, Mm, te hago la copia, pero quiero mi pequeño toquecito, mi pequeña aportación a la pieza, ¿no? Vale, vamos a ver alguna más que hay por aquí. La verdad que hay bastante material. Pero ¿tenemos ejemplos actuales también, Ray? ¿O Bueno, ejemplos actuales, he encontrado, por ejemplo, este mío, que cuando yo hice esta serie, esta pieza que veis aquí, esta es una pieza mía de la serie Human Sticker, esta es de Mauricio Catalán. Entonces, este, por ejemplo, sería algo contemporáneo, ¿no? algo podemos Eh, debatir también? sí, es plagio, es copia, habría que hablar con el autor. Bueno, en este caso, os digo que mi intención no era ni hacer un plagio ni hacer una copia. Mi idea era como, por ejemplo, yo como estaba trabajando en aquella época con la idea de las pegatinas y hacía mucho trabajo en la calle, tenía ganas de hacer algo que fuera tridimensional. Entonces empecé como pegando objetos a lo Mauricio Catalán con la banana. En la calle tenía, pues yo qué sé, pegaba igual un pollo, pegaba, yo qué sé, desde animales muertos, frutas, objetos que me encontraba. Y llegó un momento en el que decidí pasar a probar con seres humanos. Y lo curioso es que cuando de repente recibí un mensaje diciéndome, oye, que esto se parece mucho a la obra de Catalán y tal, mm. la vi y dije, hostia, es verdad. Yo en algún momento había visto esta obra, pero ¿sabéis cuando tienes algo guardado en tu memoria, pero que Como he no, dicho no es, yo antes, ¿sabes? sí, no Igual, es es algo, lo no es algo mismo. fresco, intencionado, que digas, Mm, voy a copiar? No, simplemente, mm, probablemente estaba ahí en algún rincón de mi memoria, mm, pero no fue algo intencionado. Ahora mismo, la obra de Mauricio Catalán la conozco mucho mejor de lo que la conocía cuando estaba mm. haciendo esta pieza, ¿no? Bueno, ese, por ejemplo, podría ser un debate y de hecho creo que se da en muchas ocasiones que hay coincidencias, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra en la cual podrías decir, vale, mira, la Venus de Urbino de Tiziano, ¿vale? Y luego tendríamos aquí la de Manet. No, yo esto no lo considero ni plagio Pues, ni por nada. ejemplo, vale, pero bueno, No. si te fijas, la posición es bastante No, parecida, o tiene un sea, brazalete. en todo eh, caso, Manet me imagino que se documentaría de Tiziano como hacían eh, muchos pintores de su época, pero hay una serie infinita bueno, pues de majas desnudas, de mujeres tumbadas en divanes, o sea, creo que era más un recurso bastante Mm, recurrente que un plagio, porque mm, ya solo por la sencillez del concepto, que es simplemente pues, el cuerpo desnudo de una mujer tumbado sobre una cama. Creo que además Manel le añade otros elementos diferentes. Creo que el concepto de las obras varía muchísimo. ujú. No, yo esto no lo consideraría plagio, lo considero en todo caso bueno, pues una pequeña, no, una gran revisión a lo mejor de obras clásicas llevadas un poco a su época. No, mm. yo no veo aquí plagio, en ningún caso, en mi O opinión. sea, bueno, ¿qué opinas tú, Rafa? Hmm. No, no hay plagio para nada. La representación de Venus se hacía habitualmente completamente desnuda, la diosa de la belleza, y se la suele representar así desde hace mucho tiempo. Y entonces, lo que hace Manet con este cuadro, sabéis, este es el comienzo de la modernidad con esta obra. Porque o sea, la intención de Manet, que sí se está inspirando en la posición de la diosa Venus, es representar una mujer que era fea, que era de hecho una prostituta que había contratado él para ser representada en el cuadro. Hmm. Y el cuadro fue rechazado del salón donde se presentó para ser expuesto, entre otras cosas porque no cumplía con los estándares de idealización suficientes que requería, digamos, el arte de ese momento. Esta obra, no recuerdo el año, es 1855, 60, por ahí, exactamente. Y entonces, el tema es que él había representado una mujer que era fea, no fea, sino realista, alguien de la calle que había contratado. Es decir, pero lo que quería representar en realidad Manet es que esta mujer que estaba ahí representada podía ser cualquiera de las mujeres que conocemos, nuestra madre, nuestra hermana, cualquiera, que no era idealizada, sino que era una mujer pues real, ¿no? Tal como era. Entonces, yo creo que además, no, este cuadro, bueno, además el cuadro de Manet tiene un montón de lecturas, o sea, es importantísimo este cuadro en la historia del arte, porque es verdad, este y el entierro de Ornans de Courbet son los que rompen
con el, digamos, el clasicismo, la idealización clásica, y abren un nuevo camino que después va a rematar el impresionismo con otros temas. Es decir, el abandonar el idealismo y el decantarse por el realismo, en este caso, o por el costumbrismo, es algo que rompe con todo lo que venía antes. Así que para nada, este cuadro tiene una lectura, o sea, indudablemente, y está intentando representar una cosa parecida, pero al final la lectura del cuadro es completamente Sí, totalmente. distinta, es de ruptura total. O sea, de aquí a las vanguardias hay nada, unos años, 10 años, como mucho. O sea, Total, yo total. en un principio creo que opino como tú en cuanto a que realmente, bueno, como los dos, porque yo creo que Mar también opina un poco lo mismo, ¿no? Realmente es una pieza bastante distinta, aunque sí que me llama la atención varias coincidencias. Por ejemplo, el perro lo cambia por un gato. Vale, o sea, esta mujer que está aquí, pues que le trae, no sé muy bien, es como un ramo de flores o no sé lo que parece, es distinto a esta mujer que está aquí buscando en un baúl y la otra y tal. Pero si os fijáis, esta línea que divide el cuadro justo a la altura de la mano, aquí también se da. O sea, es aquello que dices, vale, no es una copia, no es un plagio, pero sí que hay muchas coincidencias, ¿no? En cuanto a lo que es el esquema básico. Si tú, digamos que te basas en esto y obvias este cuadrado de aquí y cambias el perro por un gato, realmente dirías, ostras, hay bastante coincidencia, ¿eh? Pero sí, yo creo Pero que... espera, lo mismo la miras y dices, jo, Manet, qué mal pintor, ¿no? Porque Ya. a lo mejor es posible que fuera así. Pero bueno, oye, lo mismo, luego vemos, no sé si lo veremos, pero la Venus del Espejo y ¿cómo se llama? La Odalisca de Ingres están clavadas también. Lo mismo aparecen después, ¿eh? No sé. Sí, puede ser. Ahora veremos a ver qué es lo que ha aparecido Pero por lo que aquí. pasa es que si empiezas a decir o sea, empiezas a enumerar todos los cambios que lleva o todas las diferencias que tiene un cuadro de otro, pero a la vez las Mm. coincidencias, al final Ya, solo te estás dando cuenta que lo que ha hecho el pintor es documentarse. Eso no tiene nada. Esto es como bueno, la obra que estamos viendo ahora mismo. O sea, yo es que esto ya me parece absurdo. O sea, dos personajes de pie es plagio, entonces ya pues directamente no podemos dibujar de nada sobre ningún... sí, o sea, yo este ejemplo que estoy viendo ahora mismo, Sí. perdona, me Es que parece absurdo. dice César Córdoba, que está por aquí en el chat, dice, ¿de qué año es la ley de copyright? Porque claro, en esa antes había el época, concepto de plagio, claro. claro. César, súmate si quieres. Si quieres, dímelo en el chat si quieres sumarte y te envío los datos para entrar. Sí, César, Eh, anímate. en Venga, sí, sí, que en nunca hemos este, coincidido. Venga, Hombre, y yo que él quiero nos puede dar coincidir un con punto de César. vista muy profundo en plan, en cuanto a la técnica pictórica, que Técnico, creo que puede claro. ser sí, interesante. claro, O Mm. sea, vale. yo aquí esto directamente me parece, no sé, creo que el articulista se vería escaso de contenido, pero esto no Sí, la tiene verdad que ningún sí. sentido. O sea, no. Pero bueno, mira, Hombre, a ver, esto es todo un clásico en cuanto, bueno, pero Francis Bacon siempre, o sea, él habló claramente de que esto es pero un hombre, esto es un claro estudio basándose ejemplo, en esta pieza. obvio, es un claro ejemplo de un Eh, homenaje, ¿no? O sea, lo que sí, hemos. Claro, yo estoy con Marc, eso no me... mira, esta obra aparecía en el último vídeo mío que se llamaba Cómo interpretar una obra de arte, Mm. porque mm, al final, claro, indudablemente es Inocencio X de Velázquez, pero oye, que está tratado de una forma completamente distinta, que tenemos ahí un mensaje que él cambia todo, ¿no? Acerca de la visión que nos puede dar Velázquez del Papa, ¿no? mm, Con la obra de Bacon, claro, y de sus traumas y de, yo qué sé, todo ese mm. tipo de cosas. Claro, es O que sea un punto interesante en cuanto a los homenajes es si el homenaje es tan bueno o tiene tanta potencia como la obra original, que entonces eso es redondo. Eso Porque, también sería un buen debate, ¿eh? claro, porque si no se queda en un fanart, lo que te digo, o sea, en un simple, ¿sabes? En este caso, o sea, ¿qué En este caso es opináis? que es ¿Cuál os tremendo. gusta más? Pues es que no sé, no sabría con cuál quedarme, la verdad. O sea, porque creo que tienen lecturas tan distintas claro, yo estoy con que Marc son en eso. experiencias diferentes. Claro. Entonces, Bueno, Es pero a que nivel de gusto, no puedes comparar la intención de Velázquez que eso tiene es. ahí cuando pinta a Inocencio X, que incluso quiere Es un representar a un encargo. hombre un poco soberbio, que miraba al resto por encima del hombro, con la visión fantasmagórica Eso es. que nos ofrece Bacon, ¿no? Y que como decimos, lo mismo está ahí metido, pues eso, todos los traumas que tiene, o sus Sí, sí. intenciones, o yo qué sé, otras cosas, ¿no? hmm. Pero Hombre, yo creo que la vamos, carga conceptual en Bacon es más potente en esta obra, sí, ¿no? O claro, sea, si El claro. tuvierais que otro, elegir una de las dos piezas, ¿cuál os quedaríais? Uy, qué pues, complicado eso, ¿no? es cruel, Ray. Venga, va, pero elegir una, mojaros un poco, va.
Y la gente que está viendo ahora mismo este vídeo, Fuera, también, cada aquí cual hay que ir diga. al extremo, hay que ir al extremo. Si tuvieras que quemar una de las dos, Venga, No, vale. mira, si tuvieras que quemar una de las dos, creo que se quemaría antes la de Bacon, porque la de Velázquez le metían tantas capas de barniz que eso aguantaba hasta incendios, ¿eh? Es verdad, ¿eh? O sea, una de las cosas propias, nos lo dirá César ahora, pero una de las propiedades que tiene el barniz es que protege la pintura de muchas veces, ajá, se vuelve ignífuga, se dice, ¿no? Ignífuga. sí, sí, sí. Es alucinante, lo del tema del barniz es todo un temazo, ¿eh? Creo que en la época de Velázquez se metían tantas capas de barniz a las obras que sería muy difícil quemarla. Nada, como detalle random, lo dejo por aquí. Sí, lo que pasa es que yo creo que es difícil quedarse con una, porque al final, en No, este caso, yo no podría, la yo no podría. apropiación que sí que ha hecho, por supuesto, yo esto, mira, sí lo calificaría como una apropiación, no como una copia, porque la Mm. apropiación que ha hecho Bacon en realidad es una reinterpretación total del tema, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada que ver con el sentido que le daba Velázquez, ¿no? Y pensemos en esa idea de las imágenes que tenemos en nuestro interior y que nos recuerdan cosas, ¿no? Es decir, si me comparas una piedad de Miguel Ángel con, yo qué sé, representaciones de madres llorando a sus hijos muertos, pues lo mismo estamos ahí ante la misma cosa, porque al Claro, final, pero fíjate, Rafael, lo que te decía al principio, ¿no? En este caso tenemos una apropiación, pero lo podemos llevar más allá, ¿no? Como ha hecho Bacon, que yo creo que le ha dado un giro que ha hecho que la obra sea en muchos aspectos superior. O tenemos el ejemplo de Picasso, que a mí me gusta Picasso, pero que en concreto el homenaje o la serie que hizo Picasso de Meninas, a mí sí, personalmente me parece que es casi va más hacia el fan art. En mi opinión, mi humilde opinión. Ya digo que a mí sí, me gusta Picasso, sí, pero sí, no, no. Sí, sí, no, no estoy de le acuerdo veo contigo, sí. ese giro o sea, sí, ese giro de rosca que tiene, por ejemplo, esta obra de Bacon, que creo que se lo lleva, Claro. o sea, te olvidas de repente, o sea, tiene entidad propia la obra, ¿vale? Más allá de que esté basado en un cuadro clásico, ¿no? Tiene su propia... La serie de Meninas que hizo Picasso me parece un poco, eso sí que lo veo un poquito fan art, en O mi más humilde Sí, flojo. opinión, ¿eh? Y esas me gusta hizo más Picasso, ¿eh? de, me parece que eran más de 60 y no sé, es como, yo creo que es una, eso es, quizás es anecdótico, yo diría, lo de Sí, Picasso, Rafa, pero más haciendo allá de que eso. fuera del número, es que conceptualmente no Sí, iban más allá que unas meninas. O sea, y creo que Bacon le da en sí. esta obra otro, no sé, es otro concepto, ¿no? O sea, varía el concepto, no sé. ¿Sabes una cosa que a lo mejor tienen las meninas de Picasso que puede ser interesante, digo, curiosa, anecdótica, como digo? Y es que, claro, como Velázquez quería hacer una habitación muy profunda y Picasso es un pintor cubista y adelanta al fondo a la primera, a la primera dimensión, sí, adelanta al fondo al primer plano, perdón, Mm. aparece todo en el mismo plano y eso es una curiosidad, pero nada más, ¿eh? Yo Ah. no extraigo absolutamente nada más que esa no sé, anécdota. Sí, Vamos, sí, sí, vamos, yo tuve ocasión de verlo en persona y tengo que reconocer que, bueno, me dejó un poco frío esa parte de... sí, Pero bueno, esas supongo que hay varias es el en caso de alguien que Barcelona, ¿no? Yo experimentaba todo el creo. tiempo y necesitaba también probar. Sí. Tenemos Oye, un oigo un eco de poco de Bueno, fondo ahí, retorno, ¿eh? Ray. como veo que nos cojáis, yo, ¿eh? Oigo retorno, ¿El Sí, qué, yo perdona? también. oigo retorno. ¿Así? ¿Oí retorno? Vale, a ver, vamos a ver. Que nos lo diga la Pues audiencia, no sé, pero. igual soy yo. Me pongo casco si queréis. Sí. Vale, vale, pues a ver, un momentito. A Igual ver, a soy ver. yo o no sé. ¿Ahora? No, ya no. Bueno, me pongo los cascos y Sí. mira, a ver Oye, pero ahora. estaría, Ray, estaría bien preguntarle a la gente también, ¿no? ¿Qué Bueno, opinan no de sé. cada. Sí, claro. Bueno, estoy viendo aquí, ahí, Sí. por lo general, muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo se inclinan por Bacon. Y en mi caso, yo, si tuviera que inclinarme por un artista, en este caso, si tuviera que salvar una de las dos piezas, mira que a mí me gusta Bacon, ¿eh? O sea, me encanta Bacon, pero creo que salvaría el retrato de Inocencio X de Velázquez. Porque Sí, perdona. digamos que obras como la versión que hizo Bacon de Inocencio X, hay muchas piezas de Bacon que para mí me sugieren lo mismo. Es como un grito, como un ¡ah! ¿No? Vale, sí, muy bien. Pero la capacidad que tuvo Velázquez de captar la mala leche, ese punto retorcido que parece que tenía el personaje, eh, en esta obra me parece como que es único, porque si tú ves otras piezas de Velázquez,
captan otro tipo de carácter, de personalidad, pero la manera en que retrato a Inocencio X, para mí en este cuadro es magistral. Mientras que la pieza de Velázquez, a pesar de que me encanta, y obviamente si yo pudiera salvaría las dos, pero me parece que ya hay otras que son como más parecidas, que son como más en el estilo. De hecho, una de las cosas que me pasa con Bacon es que cuando vas a ver una exposición de Bacon, si bien cada obra tiene su qué, todas al final acaban un poco siendo parecidas. O sea, como que el trasfondo siempre es esta especie de grito, de horror, de ¡ah! No sé, mientras que Velázquez tiene otro punto. Es como más variado. Esa es mi Hay, sensación. hay un tema interesante que lo estaba pensando mientras lo decías, Ray, es qué punto psicológico hay en un artista cuando coge la obra de un maestro o de una obra clásica y la introduce en su propio lenguaje artístico. O sea, qué punto hay ahí. O sea, cuando Rafael comentaba lo de Picasso, lo de que Picasso, al ser cubista, lo que pretendía con las meninas era romper los planos, me imagino que hay una cosa como también de ego, ¿no? Decir, voy a coger una obra clásica y la voy a transformar en Picasso. Voy a coger una obra de Velázquez y la voy a transformar en Bacon. Hay un punto ahí, entonces, claro, es bastante coherente dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de la obra de cada artista, que ellos pretendan que esa obra se convierta en una cosa muy icónica de su propio lenguaje artístico, ¿sabes? Entonces, me pregunto qué ronda en la cabeza de esos artistas cuando deciden coger una obra clásica y de repente transformarla en ellos, ¿sabes? Es como si la devorasen, en cierto modo, ¿no? Y luego la vomitasen, pero en su propio universo. Es interesante, ¿eh? No sé qué búsqueda hay ahí, o sea, qué necesidad hay de repente de coger la obra de un maestro que ya está hecha, que está pintada y de repente transformarla en tu propio lenguaje. ¿Por qué se hace eso? Sí, no sé, yo en ese caso no sé muy bien. Es que fíjate, estaba pensando mientras estabas hablando, pensaba en Goya y pensaba en algunos cuadros de Goya que son homenaje clarísimo a Velázquez, por ejemplo, en los cuales está todo copiado. Hay una pintura que Goya con ella aprobó el examen para ingresar como miembro de la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando. Es un Cristo crucificado. Bueno, el caso es que, claro, el Cristo crucificado de Goya y el de Velázquez son clavados, son iguales. Mm. No hay prácticamente diferencia entre uno y otro, ¿no? O el propio Goya haciendo la familia de Carlos IV es un guiño a las meninas porque se mete él en el cuadro, lo que tú dices exactamente. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de Goya en ese momento cuando va a pensar? Y también sería importante ver qué motivaciones tiene un artista o otro artista cuando está utilizando Eso una es, cosa u otra. Es decir, eso es. ¿Goya tiene intención de representarse con toda la familia real? Pues posiblemente sí. ¿Tiene intención, por ejemplo, en representar una habitación muy profunda y jugar con la luz y con los diferentes diagonales como hace Velázquez? Pues no. Y va a otro tema, va a otra cosa, va a señalarnos que odia a la reina María Luisa por algo y que Carlos IV le cae muy bien, entre otras razones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, está bien analizar, porque yo creo que las motivaciones que tiene el artista cuando toma algo de otro trabajo son muy importantes, que quedarse en una mera copia o una utilización para darle una nueva vida, un Eso nuevo es. significado, ¿no? Yo creo que por ahí estaríamos. Mm. De acuerdo. Bueno, ¿César se anima al final A mí o...? Decía que no estaba presentable. no, Cés sí, dice que no estaba presentable, entonces no vamos a forzarlo. No sé qué me está pasando con el ordenador, pero tengo 4% de batería y se está cargando. No sé por qué no se carga, tío. Es una No cosa un sé, poco tú vas rara. con Creo que delay, eso tiene que ver un ¿vale? poco Sí, con lo vas un del delay. Nosotros poquito... te vemos con un poco de delay Tienes hoy también. un poco la señal un poquito rara, sí. Entre lo del eco, el no sé qué. Está haciendo un directo un poco Pero te Cago en la oímos, ¿eh? Te atropellado. oímos, o sea que nada, no. Bueno, intentaré hablar O muy sea, que es posible suave. que en cualquier momento desaparezcas del directo porque se apague el ordenador. La verdad que siempre me he preguntado qué pasaría si eso sucediera. Pues ¿Os aquí nos quedaríais quedamos, vosotros? Mar, tú y yo, ¿Os y quedáis Claro, vosotros seguimos. en dos? el ¿O canal de de Rai, ¿eh? repente sería raro, ¿no? Eso, la verdad que un día, si pasa, voy a estar muy expectante a ver qué sucede, porque no tengo ni idea de cuál es el resultado. Vale, vamos a ver alguna pieza más, a ver qué os parece. Respecto a esto que comentabas, Mart, yo tengo la sensación de que muchas veces cuando de alguna manera eh, haces un homenaje a grandes artistas que admiras, hay un punto también de querer tener un trocito de eso.
Sí. Pero no tanto por un rollo egomaníaco ni no sé, simplemente es como, ¿sabes? Hay algo de Velázquez en mí, hay algo de Goya en mí, hay algo de, Sí, ¿sabes? sí, De es estas posible, grandes es cierto. figuras, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, hombre, esto Bueno, es como efecto espejo pero es que esto hasta lo y reconoció el poco propio más, ¿no? artista, o sea, no... Ujú. Claro, es que... Ay, espera, aquí. Sí, esto es que Van Gogh era fan absoluto de Millet, o sea, no Mm, tiene mucho... ¿No? O mm. sea, es que Ujú. Sí, en él varias mismo lo ocasiones lo había reconocía comentado. constantemente, o Sí. sea... Mm, Mirar esta de Dalí, mm. pero también es lo Sí. dicho. ¿Tú sabes lo que pasa con Dalí y esta obra? Es que según cuentan, según parece, bueno, yo digo yo que lo cuenta él en su vida, vamos, el, el padre de Dalí tenía una reproducción del Ángelus de Millet en el despacho de su casa. Y entonces es un cuadro que obsesionaba a Dalí, porque Dalí, sabéis que tuvo un hermano, antes de que naciera él, tuvo un hermano que también le pusieron de nombre Salvador y el niño murió siendo muy pequeñito. Mm, Entonces, la primera versión que tenía el Ángelus de Millet eran los dos campesinos que estaban rezando delante de una cestita que contenía a su hijo pequeño mm. que acababa de morir. Sí, Entonces, a Dalí, que ya tenía su cabeza pues una empanada bastante grande, pues esto le recordaba a su hermano, ¿vale? Le recordaba a la idea de su hermano fallecido y de que él, que llevaba el mismo nombre que llevaba su hermano, lo cual yo creo que era un poco weird, como dicen los ingleses, ¿vale? Y entonces, esa idea la repite Dalí, pero en varios cuadros. O sea, no es solamente este, por supuesto que la inspiración es, pero en algunos lo copia directamente. Hay un cuadro que se llama El Ángelus de Gala, que es un retrato de la propia Gala, que parece como un emparedado de espacio, donde da impresión de que está copiando además el cuadro de la fragua de Vulcano de Velázquez. Bueno, ujú, el caso es que encima de Gala aparece el cuadro, aparece el Ángelus de Millet, exactamente igual, pintado por Dalí. O sea, es una obsesión que tenía él y que repite en diferentes cuadros. O sea, Dalí hay veces que lo que hace es coge un tema, lo machaca hasta que ya lo tiene ya, por ejemplo, la cabeza de Federico García Lorca, que aparece en cuadros del año 27 al 29. Venga, la cabeza de Lorca, que ellos, como sabéis, salieron juntos, tuvieron ahí un noviazgo y demás, ¿no? Entonces, pues la cabeza de Lorca aparece en un cuadro, en otro, en otro, en otro, en otro, hasta que desaparece. Vale, pues igual el Ángelus de Millet aparece en cuadro, 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 y ya lo deja de utilizar, ¿vale? Pero es una obsesión que tiene, o sea que yo en este caso, yo, claro, es que hay que conocer un poco la circunstancia del artista también. Si quieres ver que este cuadro le obsesionaba, porque digamos que él tiene un trauma con todo ese tema, lo ven cuando es un niño en el despacho de su padre y su hermano falleció. Entonces, sí, lo utiliza. No sé, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Indudablemente Sí, no, estoy de está acuerdo. Es que clavado. conocía la historia y sí, sí. mm. Mm, Hay casos en los o sea, ahora estamos hablando de casos de pintura y tal, pero realmente este tipo de plagios o sea, suceden en todo tipo de ámbitos. Mirad, por ejemplo, ahora voy a cambiar de tercio y luego volveré a la pintura. ujú. Mirad, por ejemplo, no sé si conocéis a Ibáñez, que es un Sí, dibujante de sí, cómics español muy conocido. sí, Y sí. si os fijáis en estas dos viñetas, veréis que, o sea, la estructura es la misma, o sea, es tal cual. Ujú. O sea, caminando, 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 comiendo un plátano, se va. Sí, el otro autor es Franklin, que es Sí, como el sí. gran maestro, ¿no? Del cómic, no sé si era francés o belga, creo que era francés, Ujú. eh, que era el autor de Gastón el Gafe, de quien se dice que Ibáñez copió el Botones Sacarino. Bueno, pero aquí tenemos un caso curioso, ¿eh? O sea, Ibáñez ha sido muy criticado por esto, Ujú. pues porque, bueno, es muy evidente que sí, pero lo hacían casi todos, muchos autores de Bruguera lo hacían. Pero es que en este caso habría que preguntarse hasta qué punto era por exigencias de la propia empresa que les pedían que, bueno, que tenían que dibujar así, en cierto modo. O sea, pensar que estamos en una época en la que a los dibujantes se les decía prácticamente cómo tenían que cómo tenían que dibujar hasta las narices de los Ya. personajes, ¿sabes? Mm. Entonces, es un tema, es complejo, pero sí, sí, sigues bajando, veremos ejemplos muy evidentes, muy evidentes.
Sí, bueno, Solo aquí no tiene hay una más. página. Aquí no hay más. Busca Si un poquito lo... más, Ray, busca un poquito más. Mira, 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 hay una, sube, bueno, bueno, es que hay algunas viñetas. Mira, ¿tienes una ahí? Esta, O al lado. ¿cuál de ellas? ¿Está ahí? Esta. Sí, que sí, son. Hmm. Claro, es que. Bueno, este está elegido especialmente para ti. Sabía que este te iba... Sí, sí, no, pero es muy evidente, es muy O mirar evidente. aquí también, ¿no? El Ye, problema ye, para ye, mí, ta, ta, ta. Sí, sí. claro, el problema para mí lo peliagudo es cuando ya se copian las historias también, o los sketches, sí, los pequeños gags, las Hmm. situaciones y tal. Entonces ahí sí que, uf, mira, ahí tenemos una también. A ver, mira, esa que se ve una chimenea. Esta. Sí, a ver, Sí, sí, ¿podemos sí. ver esa? Sí, es muy Bueno, es, parecida. es muy evidente. Sí, sí, yo sí esto lo considero plagio, sí. Hmm. Sí. O Pero sea, claro, o el sea, el tema plagio es. es cuando intentas hacerlo de manera que nadie se entere, ¿no? Y luego al final te pescan un poco, ¿no? ¿O Cierto qué? modo. Claro, O aquí sea, tenemos el tema de que hasta qué punto era el propio autor el que es que, claro, tenemos que ponernos en la época. Esta gente no eran tanto autores o artistas, eran más bien obreros. O hmm, sea, trabajaban en una empresa, en este caso en Bruguera, donde prácticamente les decían cómo dibujar. O sea, hay entrevistas ¿cómo se llamaba este hombre que era tan, de Vázquez, Sí, donde la peli es cuenta. muy buena, esa la podemos recomendar a la gente que Esa la peli vea, es muy buena. el Hay Gran una, hay una Vázquez se peli, sí, llama la sí, peli. Sí. del Gran Vázquez se llama, y que la protagoniza Santiago Segura, creo. Ujú. Bueno, en entrevistas Vázquez contaba que cuando dibujaba a las hermanas Gilda, en la censura le obligaban a veces a quitarle el moño a una de las hermanas porque les parecía muy erótico para la época. Entonces hay cómics donde se ve a la hermana calva completamente, ¿no? O sea, eran gente que vivían en pues cosas, historias así rocambolescas, hay montones. Entonces, eran gente que realmente lo de voy a crear, voy a ser autor, no era hmm, tan así. Se sentaban todos en fila como si fuera, imaginaos el típico barco de esclavos donde están todos remando, ¿sabes? Y ahí Sí, se sí. ponían a dibujar lo que les decían. Y luego llegaba un tipo y con un lápiz rojo les quitaba esto no, esto fuera, esto quítalo, tal. Y claro, pensad que en esa época tampoco es que el acceso a los cómics y a lo que se hacía afuera era sencillo, ¿no? Estamos en pleno Mm, franquismo, o sea, la cosa no era fácil. mm. hmm. Entonces, claro, a lo mejor la única documentación que les llegaba a esos jóvenes dibujantes españoles eran las historias de Franklin, Entonces, habría que analizar mucho. O sea, plagio hay, es indudable porque es que salta a la vista, no se puede. Pero habría que ver hasta qué punto había un plagio intencionado o una especie de, ¿sabes? Como, o más era exigencias del guión. Hmm. Pero Bueno, es un caso este iba un interesante, ¿eh? poco, Es un caso este interesante. iba un poco para ti, para... Aquí me he explayado, ¿eh? Aquí te has No, pero explayado, bien, amigo. hombre, probablemente tú conoces mucho más de eso. Pero bien. Sí, sí, no, Hmm, pero vamos, Ibáñez está, además ahora, o sea, se le está cancelando mucho y se le está criticando mucho por estas, bueno, y otras historias también, pero bueno, pues pero habría que ver si era también una cosa, ya digo, un modus operandi habitual Sí, en sí. aquellos tiempos, ¿no? En la peli esta, como tú dices, eso, los tratan como auténticos esclavos remando en un barco. O sea, me tienes que entregar 8 páginas mañana y al día siguiente O otras como sea, 8 no o lo sé. que sea. Además, Sí, sí. Y además da igual. tenía, sí, perdona, Rafa, que te he cortado. No, no, no. Termino. Sigue, sigue. No, Yo decía ya eso, que está, es he dicho que eso. no es ya solo el volumen de trabajo, que prácticamente las páginas se pagaban al peso, o sea, una locura. O sea, eh, directamente es que como te salieras un ápice de la viñeta, yo tengo amigos dibujantes que trabajaron después ya en ediciones B y tal, y a algunos les gustaba a veces experimentar con las viñetas o hacerlas un poco más tal, y les tiraban las páginas. O sea, las viñetas tenían que ser cuadradas, un cuadrado perfecto, en una hilera de 9, de no sé qué, o sea, todo perfectamente. O sea, no había, o sea, hmm, había espacio para la creatividad, pero era mínimo, lo intentaban controlar al máximo. Claro, todo hmm. eso no es lo Ya. mismo que ahora, que puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? O sea, Hmm, plagiar ahora tiene más delito. hmm. Vamos a cambiar de registro. Ahora os voy a compartir lo que sucede cuando le das a plagios de Bob Dylan pintura. Vale. No sé si lo sabéis, Bob Dylan hizo una exposición y hubo mucha polémica y es más porque,
O sea, algo que me llama la atención cuando he explorado un poco sobre esta noticia es que fueron los propios seguidores de Bob Dylan los que se sentían muy defraudados por el hecho de que su referente, su músico No, no preferido y conocía tal. este caso, ¿eh? No conocía este caso. Pues sí, yo, bueno, lo he descubierto ahora, ya te digo, cuando habíamos pactado de hacer este vídeo y claro, te pones a buscar y de repente Sí, empiezas sí, a sí. encontrar material, ¿no? Y mirar, por ejemplo, yo creo que lo que hizo Bob Dylan y que me recuerda un poco a lo de Fátima Pechicaru, que hice un vídeo hablando, no sé si lo habéis visto, bueno, supongo que lo habréis visto con Castro y también con Tipito Enojado. Creo que cuando de repente artistas tienen que hacer una exposición grande en un museo, en un centro cultural importante y tienen poco tiempo y no tienen muchos recursos, es como muy tentador que de repente pillen un proyector, se agarren imágenes de lo que sea, las proyecten ahí sobre el lienzo, pim pam. Y creo que esto es más o menos lo que yo me imagino que debió pasar con Bob Dylan. Le debieron proponer una exposición y debió decir, ostras, pues ¿por qué no? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, esta escena que es de una película, ¿vale? Y luego tenemos aquí también pues esta imagen, que la verdad que ahora mismo no recuerdo si esta también era de una película. El famoso cantautor estadounidense estrenó la semana pasada The Asian Series en la Galería Gagosian de Manhattan, un Buena conjunto de galería, cuadros que se ¿no? había publicitado como un diario visual de sus viajes asiáticos. Sin embargo, han surgido voces que le acusan de haber plagiado fotografías ya existentes. Un diario visual de sus viajes por China, Japón, Vietnam y Corea incluye gente, escenas de calle, ta. No obstante, han sido precisamente lo que os decía, los admiradores de la música de Bob Dylan los que se han dado cuenta de la similitud de algunos de los cuadros de la exposición con instantáneas famosas de reconocidos fotógrafos como Henri Cartier-Bresson o Leon Bussy. Ha sido precisamente una fotografía de Bussy tomada en 1915 en Indochina la que ha desatado la tormenta. Bueno, y es esta imagen que vemos aquí. Yo no veo plagio aquí, ¿eh? ¿Tú no ves plagio? No, porque te explico. O sea, A ver. si es un fotograma de una película, para mí no es un plagio. Otra cosa es que fuera una fotografía. O sea, lo que veo más que nada es un engaño. O sea, porque se supone que se vende como un diario de viajes, así en Pero plan. en este caso decía que son fotos de Bresson. Ah, vale, ¿Sabes? entonces Sí, sí. bueno, que a lo Perdona. mejor tienen un copyright, quizás. Sí, Claro, lo más claro, en ese sorprendente caso sí. es que Dylan no se ha limitado a Pero utilizar tiene la un copyright fotografía. fotográfico. Otra cosa es que tú puedas pasarlo a pintura, eso. Mira, Claro, ha tomado sí. la composición de la fotografía y la ha copiado exactamente, ha reproducido todo tan aproximadamente como ha podido. Eso puede ser muy enriquecedor personalmente, juego al que está jugando con sus seguidores, pero no es una aproximación muy imaginativa a la pintura. Puede Pero, que por no sea ejemplo, plagio. Dalí, por ejemplo, pintaba proyectando diapositivas sobre el lienzo, a Claro, hay veces. muchos artistas Entonces, actuales. muchos artistas seguro que lo hacen así. Otra cosa Sí. es que, oye, Bob Dylan a la música bien, ¿eh? Como pintor deja bastante que desear, desde mi punto de vista, Claro, humilde. claro, pero Humilde. eso es Pero bueno, criticable, pero eso, no es denunciable, como quien dice, ¿no? O sea, eso se ya. le puede criticar, pero no es en ningún caso algo Además, bueno, yo que creo que cambie. tenemos que darnos cuenta de una cosa. O sea, Bob Dylan exponiendo la Galería Gagosian de Nueva York, que es una de las más importantes que hay en el mundo, no en... O sea, esto es una operación de marketing. Es como lo de Claro, Alejandro Sanz exponiendo en Miami. Igual, con un tío diciéndole que cualquiera puede exponer. Pues por eso digo que esto es una operación de marketing, porque claro, él tiene tantos seguidores que al final hay gente que lo va a comprar. Ahora que, no sé, pues yo lo dejaría como una anécdota, ¿vale? Pues sí, a bien. mí me parece que es Hay más. un vídeo, no sé si lo habéis visto en YouTube, que se llama Everything is a Remix. ¿Os suena? ¿No? No. Me parece que será el título, lo estoy diciendo ahora un poco de memoria, ¿eh? Pero es un vídeo donde de alguna manera está centrado más en música, pero te habla de cómo muchas canciones que conocemos famosas están inspiradas en otros grupos o en Ya, otras artistas, pero a claro. su vez estos artistas o sea, va tirando del hilo y están Mm, inspirados en otros, ¿sabes? Es como que al claro. final es difícil el que nadie en algún momento se haya inspirado en la obra de otra persona, ¿no? Es bastante complicado. Yo lo que comentaba del proyector, o sea, no es un hecho que yo sepa seguro, quiero decir, es un poco mi interpretación. Igual no lo he hecho con Mm. proyector, igual él le ha No, yo cogido no la veo aquí, foto. yo no creo que esto esté hecho con proyector. No, Claro, no, por no, eso. pero claro, tiene la foto delante, no hay duda. Sí, Sí, Y a eso sí. partir de Lo ahí veo pobre, lo veo va pobre, componiendo. pobre.
Va pobre de pintando. todo, de concepto, de ejecución, es un buen baño de humildad para Bob Dylan, si es que hizo esto con intención de creerse aquí pintor y cantante folk. Mm, Pero es un Ujú. buen baño de humildad, porque parece que aquí todo el Sí. mundo que se pone, ¿sabes? Puede en O ese sea, y mm, punto. no es verdad eso, no todo el mundo está preparado para ser artista. Esto es duro decirlo a lo mejor, pero es la verdad. mm. Entonces, eso, es decir, yo entiendo que a lo mejor eso, que Bob Dylan es muy buen compositor, a mí me gusta, Sí, a mí me gusta. pero lo mismo como Ahora, pintor, ya, me gustaría también presentaros algo que me parece que ahora mismo ya es todo un subgénero, o casi podríamos decir hasta un género, que es el de personas que toman obras muy reconocidas y que tratan de imitarlas. Mirad, os voy a enseñar aquí A ver. a ver, algunas venga. piezas, a ver qué os parecen. Oye, está Mirad, por dando de sí ejemplo, este tema, ¿eh? Este tema al sí, final. la verdad que tiene juego, ¿eh? Bueno, tengo que reconocerle el mérito hablando de apropiacionismo, apropiacionismo, copia y tal. Mart fue el que tuvo la idea que me pareció muy acertada y bueno, vamos a rendir homenaje a la persona No pasa nada, no pasa nada. que tuvo la Va idea. por el Yo creo canal. que Mart a su vez se inspiró en un comentario Eso es, me que apropié. hubo ¿Te en mi apropias? canal, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que me Sí, perdone, de quién no recuerdo quién puso el comentario, pero era sobre Matt Ryden. sobre Matt Ryden, que Un caso de luego plagio. intentaremos buscarlo a ver si Sí, lo encontramos. sí. Y hablaba de que Matt Ryden tenía una pieza muy similar a otra que No, pero también. quien habían copiado era Matt Ryden, ¿eh, Ray? ¿Estás seguro? Me parece que no, ¿eh? Me Sí, parece que sí, es al sí. revés. No, 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 no. A quien ¿Sí? habían copiado era Matt Ryden, sí. O sea, a Matt Ryden le han copiado. De hecho, Una ya obra. tengo por aquí, mira, plagio a Matt Ryden. Y Sí. hay varias obras que han sido inspiradas en Matt Ryden. Pero creo que en el caso de la pieza que comentaba esta suscriptora, No, era no, una no, ¿eh? pieza en la que Mark Ryden se No, había no, 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 copiado no. de otra. Sí, me Yo juego lo. abrí el Venga, va, enlace. yo- apostamos algo, Apostemos. ¿Qué va. apostamos, Rafa? Venga, Yo abrí el enlace y era un caso de no, una figura de Matt Ryden, de una chica sumergida, que además comentaba el propio Ryden irónicamente, joder, se parece bastante a mi pieza de no sé qué. O sea, no, al yo abrí el revés. enlace. No, no, es que no lo entendiste. El mensaje era de Mark Ryden, porque la chica había posteado la imagen diciendo, oye, que es muy raro que esta obra de Mark Ryden se parezca tanto a la mía. Y entonces Mark Ryden entró en la imagen de la chica y le escribió, oye, estas cosas pasan, qué curioso cómo es la Ah, pues vida, no me cómo es la enteré bien creatividad. entonces. Vale, Creo que lo vale. interpretaste mal. O Vale, sea, vale. Retiro la apuesta. no, no, pero ya que querías apostar, venga, piensa a ver en lo que te apuestas, Luego porque se me ocurre, igual me he luego equivocado pienso yo. algo. ¿Eh? Luego pienso algo, sí. Bueno, Ah, va, no pues pasa no, nada. no me enteré bien. Será que lo pasé muy rápido así, en plan. Sí, vale, vale. Yo es que Claro, me estuve fijando. fíjate qué prejuicioso por mi parte. Yo aposté más por el artista consagrado y me imaginé que un artista tan consagrado como él no se le iba a jugar de esa forma, pero nadie se libra de en un momento dado estar tentado de plagiar. O sea Am, que fíjate. pues no, Sí, no. sí, sí, sí. Luego es que tendría que buscar dónde estaba el enlace, porque esta chica en el comentario que dejó en el vídeo, Pues te digo dónde eh, estaba, en el vídeo que hicimos con César Córdoba, en el último comentario del último vídeo que hicimos con César Córdoba. ¿sí? Vale, pues a Sí, ver, mira, un el momentito de y lo ¿adivina voy quién a buscar. artista es? No, el otro, el de ¿cuál era el otro que hicimos? Bueno, hicimos dos ese día, el Sí, segundo. vamos a buscarlo. A ver, venga, va, espera un segundo, ¿eh? Estaba eso, el último comentario, En el de como ser más respuesta, creativo creo. copiando, ¿no? Video Sí, reacción. eso es, como respuesta, Vale, a creo ver, que un era. segundito que lo abro y ahora voy a los comentarios, ya verás tú. No, no, que tendrás razón, reconozco que lo vi un poco rápido, sí, tendrás razón. No, pero no lo sé. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se regodea el tío, cuando sabe que... A ver, espérate. Es que ahora. ¿Estás seguro de que era en este? ¿No era en el anterior? Creo que sí, bueno, voy a ¿Qué mira a nos ver. apostamos a que, a que era en el anterior? A ver. Bueno, el anterior no pega, ¿no? O sea, adivina. Ya, sí, es verdad. Era como Pues respuesta, creo que era respuesta de o era abajo del todo, una respuesta de. vamos a ver. Rembrandt, Rockefeller. Vale, mira aquí.
Y el hecho es que ya de Instagram denunciando situaciones similares con Raiden. Vale, pero no viene aquí el enlace. No viene aquí el enlace. Bueno, no pasa nada. Si Entonces, ¿qué no, enlace abrí yo? sí, Mira a ver si no hay lo una, sé. mira a ver si hay una respuesta o algo, tío, pero yo abrí un enlace. Sí, a mí también me suena haber abierto un enlace, pero no lo encuentro. Por ejemplo, o sea, aquí lo que dice que varios artistas lleguen a una misma idea, claro que no es imposible. Ahora, el mismo tipo de plano, encuadre, personaje y hasta de algas. Bueno, ¿quién publicó ese comentario? Lo digo porque si está ahora Mira, viéndonos, Revolver Dolls. Vale, ya está, ya lo he encontrado. Sí, vale, ya lo he encontrado. comparte. Sí, ahora voy. Vale, ok. Pues un segundo y ahora os comparto la imagen. Venga, vamos allá. Ahí tenéis. Lo traduzco, ¿vale? Algunos de vosotros habréis visto mi post sobre esto anteriormente, pero yo estaba muy flipada por la coincidencia que no pude contener más no me pude aguantar más y lo saqué a la luz, ¿no? Hoy, uno de mis pintores favoritos, Mark Raiden, acaba de sacar a la luz una imagen de una nueva pintura. Cuando la vi, mis rodillas se pusieron como a temblar. Wobbly, bueno, la verdad es que wobbly no conozco la palabra, pero bueno, casi vomito. La verdad es que me parece un poco, bueno, no sé. Las similitudes entre su pieza y la mía son flipantes. Aunque su técnica debajo del agua es increíble. Desde hace 5 meses empecé a postear detalles de mi pintura. Él no ha posteado nada de las suyas, de sus imágenes hasta ahora. Y no hay modo de que él sepa quién soy yo. La pintura que se vendió en agosto, bueno, en fin. ¿Qué narices está pasando? Y mira, Matt Raiden le contesta: querida, bla, 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 Lorele, bueno, es que no quiero desmerecerle, Lorelei Beckstrom, artist, tu post me ha llamado la atención, wow, casi no puedo creer mis ojos, puedo entender tu alucinamiento como yo siento lo mismo. Ay, no, ya sé que tú no podrías haber visto mi pintura, ya que yo la he guardado en secreto hasta ahora. He estado trabajando en ella desde el principio del año. O sea, aquí cada uno de los dos un poco marcando el territorio diciendo, a ver, yo estaba empecé antes. Yo esto Vale, no lo no la he leí, ¿eh? enseñado, pero te juro que empecé antes. Yo no Bueno, leí esto, ¿eh? Por eso no sabía el contexto bien. Yo no vale. leí Bueno, no pasa nada, pero me debes, luego hablamos. A que sí, ver, eso es verdad. algo se nos ocurrirá. Yo te perdono, pero algo me deberás. La verdad es que sí, que hay similitud, pero bueno, no sé. ¿Qué opináis, por ejemplo, de este caso? Yo veo un poquillo, ¿eh? No sé, es que estoy un poco, pero sí que veo plagio, ¿eh? O sea, ¿tú crees que Matt Yo- Raiden ha cogido la pieza de esta artista y que la ha plagiado? Es que a veces pasa esto que hablábamos alguna vez de que las ideas fluyen un poco en el ambiente. A lo mejor no vio la pieza, pero vio un paso de la pieza y ya luego él desarrolló su propia idea que casualmente, si es una casualidad, es de las casualidades más grandes que he visto en la pintura. El concepto es que es idéntico, o sea, no se me ocurre, o sea, no podría calificarlo de otra forma que no sea plagio, la verdad. O sea, sinceramente, ¿eh? La audiencia, ¿qué opina? O sea, me encantaría saber, la gente que estáis ahí, si Yo creéis, puede ser lo que dice Mark, ¿no? Que a lo mejor lo ha visto de refilón en algún momento, se le ha quedado esa idea y después la sacaba adelante, ¿eh? Lo que te pasó a ti, Ray, lo que te pasó a ti con lo de los ya, stickers. Mm, puede ser, puede es ser. Podríamos estar ante posible, ¿eh? eso Sí. claramente, ¿sabes? Mm, Porque indudablemente la técnica, quiero decir, que a la hora de o sea, la temática sí es parecida, con la chica sumergida hasta cierta altura en el agua, pero luego la decoración floral y demás es completamente distinta, claro. Y todo. Y el personaje en eh, sí, claro. sí, Aunque tú representes esto de la misma manera, ¿no? Hasta cierta altura metida en el agua y el resto fuera. No sé. mm.
Perdona que te he cortado, que te he interrumpido. No. Sí, sí. Es que ha llegado una nota que dice de Simixas Chas, dice, me recuerda mucho a un videoclip de Radiohead. Yo no sé qué videoclip es, pero todavía resultará que esta artista se plagió de Radiohead y Matt Ryden se plagió de... Es que es lo que digo, al final llega un punto en que es complicado, ¿no? Es complicado averiguar de cuál es la fuente, porque hay tantos estímulos, tantos inputs que llegan por todos lados que al final es complicado. Es que fíjate, por ejemplo, y al hilo de lo que estamos hablando, estaba pensando, porque una cosa es la inspiración, yo creo, y otra cosa es la copia. Y yo creo que deberíamos tener en cuenta que existe una diferencia entre una y otra. Si miramos Las señoritas de Aviñón de Picasso y vemos a las mujeres con los brazos puestos en esta posición, que hay varias en esa posición o levantando los brazos, y llega Ingres y dice, no, tío, que esto lo tenía yo representado ya en el baño turco. Las mujeres con los brazos levantados y otras en esta posición. Y tú ves el baño turco y dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Pero, ¿entendéis? Quiero decir, pero Ya. Picasso lo utiliza, pero de otra manera. O Pero sea, ¿tú ves tanta diferencia indolente, gráfica, Rafa, entre la obra de Raiden y el de esta pintora? no. Veo Ese la es el problema. temática. Luego, cada uno lo ha representado con su propio estilo, indudablemente. Pero Pero hay un tema gráficamente, ahí que a lo mejor no se había representado hasta ahora, no lo sé, ¿eh? Si ese tema se había representado, que lo está reinterpretando el artista a su manera. Si eso se puede considerar una copia, pero bueno, es que un tema, no sé yo dónde está la originalidad en un tema, ¿no? Las lágrimas de San Pedro es un tema que no tiene originalidad, Ya. porque siempre hay que hacerlo igual, más o menos, digo, si quieres representar un tema religioso. Esto es un tema más profano, ¿no? Pero a lo mejor, no sé qué dice la gente también, ¿qué dice la pero gente, Ray? A ver, vamos a ¿Plagio ver. o coincidencia? Estaba mirando un poco lo que estaba comentando Rafa. Hay un post que está muy bien de ttamayo.com. Ahora os voy a enseñar las imágenes. Y de hecho hay una obra. Yo quería hablar de las damiseles de Aviñón. Las señoritas de Aviñón es una inspiración total en prácticamente media historia del arte. Bueno, he exagerado un poco, pero vamos. Bueno, es que yo había visto que hablaban de esto, de Bueno, El Greco. pues vale, si le ¿Vale? Y pones los brazos hacia arriba. de hecho, si os fijáis en esta tela azul y en esta, hay bastante similitud con la pieza original, que vendría a ser... hostia, bueno, la verdad es que aquí se ve bastante diferente, el color. Yo no lo veo Pero como Vale, aquí similitud. sí, se ve el pero azul. La pose. ¿sabes, Ray, Sí, por qué decían que era el baño turco de Ingres? Porque en el sí, baño turco todas las mujeres están desnudas, ahí exactamente igual que están en las señoritas de Aviñón. Y si miras la posición de los brazos de la mujer que está a la derecha ahora mismo y de la que está de pie a la izquierda, pues no digo que sean iguales, pero claro, indudablemente parece que hay una inspiración en esa idea también de todas esas mujeres desnudas, juntas en un mismo lugar, que no era una cosa muy visible en ese momento. Entonces, bueno, indudablemente no es igual, claro, Pero, pero Rafa, a ver si vamos a estar confundiendo inspiración con documentación. O sea, que es que en claro, esa no, yo época es no lo que había digo, que Google. eso es una reinterpretación, indudablemente tiene una influencia, yo creo que la tiene. También por otra cosa, porque tanto en esto, ya, que no te corten el vídeo, Ray, pero bueno, no, ya estaba a punto de deciros, bueno, adiós monetización. tanto en el cual, a Nada, ver, pero no pasa que la nada. gente deje un superchat más, yo creo, antes de que le quiten la monetización a Ray, que hagan el favor, ¿eh? Los 70 que están, 70 y no dejan un superchat. Bueno, hombre, bueno, lo que voy a decir es que no solamente la idea esa de las mujeres desnudas y la posición de los... Ahora se me ha ido la idea. Cago en la leche. Vaya, perdón. Ay, ¿qué quería decir? Venga, decir otra cosa. Me va a venir, No, ¿eh? yo Seguro. decir eso, que ni lo veo parecido a nivel conceptual, ni le veo parecido a nivel gráfico. Tenemos que pensar que en esa época, la manera en la que los artistas tenían muchas veces de poder trabajar con anatomía, no era solo con modelo al natural, sino también con obras de los autores, de los artistas clásicos. Entonces, no confundamos documentarse con obras clásicas para poder Claro. sobre eso hacer anatomía con inspirarse en obras y copiar. No es lo mismo, no es lo mismo. En el caso de Raiden, yo veo demasiadas similitudes a nivel conceptual y a nivel formal.
O sea, si es una casualidad, es de las casualidades más increíbles que me he encontrado en muchísimo tiempo. Ya lo tengo, ¿eh? El tema, y esto yo se lo cuento así a mis alumnos en clase cuando vemos el cuadro, y es que, claro, en las señoritas de Aviñón, las mujeres que eran prostitutas levantan los brazos porque en realidad lo que quieren es subir los pechos para arriba, para ser más atractivas para el cliente, que era el propio Pablo Picasso que tienen enfrente. Entonces, claro, yo no digo que esa fuera la intención de Ingres en su cuadro, pero que hay una idea similar de que es más atractivo, porque claro, la ley de la gravedad, como sabéis, hace su labor. Entonces, bueno, pues al levantar los brazos, los pechos suben hacia arriba, con lo cual las mujeres eran más atractivas de esta manera. Eso, por ejemplo, en el cuadro del Greco, no, pero en el de Ingres sí se puede ver. Digo que hay esa idea, pero actualmente no es una copia, es inspiración, nada más. O sea que yo creo que por Primer ahí, ¿no? superchat. Gracias, Gaby. Qué bien. Vale, voy a enviarle los datos para poder entrar a César, que me pedía paso. Un segundito. Qué bien. Estupendo, Y sí, genial sí. poder contar con él, la Sí, yo verdad. creo que ahí, que es que luego, o sea, la señorita Sabiñón, que tiene un montón, porque tiene las pinturas románicas de San Clemente de Taúl, tiene, o sea, hay de todo por ahí. Tiene primitivismo con las máscaras africanas, que el propio Picasso además dice que una es de Senegal y otra de, no sé exactamente, de otro país. O sea, así estamos en ¿No eso. fue, no Pero fue un eso es regalo de inspiración, Matisse? ¿No ¿no? fue un regalo de Matisse las máscaras? O una de las Pues máscaras que le inspira. Leí puede por ahí ser, que fue un puede regalo de ser, sí, sí. Matisse. Pero en cualquier caso, es muy importante remarcar esto que comentaba antes. O sea, en aquella época los jóvenes artistas estudiaban y se documentaban con obras clásicas. No existía Google, que te puedes descargar 100, 300 fotos de gente posando para poder documentarte. Era otra Claro. cosa, era otra cosa. Entonces estaban más limitados. Mm. Es normal que muchas de sus obras tuvieran elementos similares a las Mm. obras clásicas, porque eran su escuela. Y Es de que hecho, me ha gustado la idea que has introducido, Marc, antes, y yo creo que debemos pensar más en ella, y Rayitos también lo ha dicho, y es que, claro, nosotros, ¿cuántas imágenes vemos diariamente? O sea, incluso imágenes que no le damos ninguna importancia y que a lo mejor están ahí dentro y ni siquiera somos conscientes de ello, y nos ponemos a crear lo que sea y estamos haciendo algo parecido con una imagen que ni siquiera somos conscientes de que existe. Eso es una posibilidad. O una melodía para un compositor de música, pues exactamente igual, porque claro, hay muchas que son muy conocidas, pero pues hay gente que está todo el día escuchando música o constantemente escuchando música y escucha un grupo, otro grupo, otro. Entonces, al final, a veces es difícil, ¿no? Si no es muy, muy obvio, pero bueno. Mira, yo no sé si este pintor copió el de la chica en el agua, ¿no? O lo mismo lo que decimos, oye, que lo ha visto en algún lado y, sí, como la melodía que tú decías, Rafa, le ha quedado la melodía y de repente han llegado y, y ambos le, artistas a la y misma le conclusión. sale, ¿eh? Y le sale después y no Claro, es y ambos consciente de artistas él. han llegado a la misma conclusión, porque al final, como decía Ray en el directo anterior, que hablaba de este vídeo, somos millones y millones de personas en ese planeta con vidas, bueno, pues diferentes, pero parecidas, y al final Mm. las ideas, pues evidentemente confluyen, se mezclan, o sea, es un Sí, poco sí. inevitable llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Sí, sí, con la cantidad de imágenes que consumimos diariamente en todas partes, estoy seguro que Se van quedando. en muchos casos, series, películas o lo que sea, fotografías, lo hacen de forma voluntaria, juegan conscientemente con imágenes que saben que están en Sí, el sí, sí. Subconsciente La colectivo. originalidad pura subconsciente no de existe. las personas, ¿no? Sí. La originalidad pura no existe. De Mm. hecho, tú tienes ahí Claro, de fondo, mira, Rafa, vamos a poner un ejemplo así que pueda, vamos, conocéis la peli Matrix, ¿no? O sea, sí, Matrix, por ejemplo, en el final, cuando es el final de la serie, el Neo, que es bueno, voy a hacer spoiler, pero bueno, espero que no sea. Hola César, ¿qué tal? César. Bienvenido, Un César. placer. En el último, cuando está enfrentándose al ordenador principal, todo, la figura de Neo está crucificada. Es un Cristo crucificado, Sí. clavado, porque Él es el salvador del mundo. Entonces, como va a salvar al mundo de la destrucción total,
le crucifican allí. Entonces, ¿cómo le crucifican? Pues con cables y con tal. Pero esa imagen de los Wachowski está buscada para eso, porque en nuestra mente tenemos la idea de Cristo crucificado como, ¿no? Como, Sí, 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 sí. como icono, ¿no? Y tú Digamos. tienes de fondo el juego del calamar, que está ahora arrasando por original, pero no deja de ser los Bueno, gladiadores romanos. Sí, o Gladiadores Romanos, o Battle Royale, que es Claro, el cómic o Battle Royale, japonés efectivamente. en el que está Entonces, inspirado, yo las creo. ideas se van renovando, pero la originalidad pura, o sea, la creatividad de la nada, eso no existe. O sea, no. Sí, Hmm. sí. ¿Tú qué opinas, César, de todo lo que hemos hablado? Ahora ya que te podemos ver así en directo, podemos verte las caras. ¿Me ¿Hay oyen alguna bien? cosa que tengas ahí guardada y que digas, hostia, me apetecía comentar esta pieza o no sé, algo en concreto? No, claro, lo que les decía, bueno, ejemplos hay muchos. Ay, perdón que está el perro aquí del vecino Tranquilo. ladrando. Eh, pero lo que les preguntaba era eso, ¿no? Como en qué momento se crea, digamos, el concepto de plagio, porque eso, pues antes copiar una obra de otro artista era lo más común, ¿no? En música, en pintura, en todo. Y, y sí, yo entiendo que a partir de esto, de la creación de la ley de derechos de autor, pues se crea esta figura del plagio, ¿no? Y lo que yo le explicaba bueno, a mis alumnos o esto, es que pues una obra no es plagio hasta que un autor acusa al plagiador de plagio y un juez dictamina que es un plagio. O sea, porque, por ejemplo, esto de Bob Dylan. Agarra fotogramas de películas. Sí, la película todos los fotogramas de la película están protegidos por la ley de derechos de autor. Pero si al autor no le molesta, ¿no? Que usen su obra para derivar otro tipo de obras, pues, ¿dónde está el plagio, no? O sea, simplemente, y bueno, por ahí Gaby me preguntaba también, ¿no? De lo del dominio público. Que decía, bueno, si tú agarras una obra de Vermeer, de Caravaggio, de lo que quieras, la puedes copiar como tú quieras, en playeras, en rompecabezas, en tazas, porque es una obra del dominio público, ¿no? Digamos, no hay ahí no está la figura del plagio. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Que plagio solamente es cuando un autor reclama que ha sido plagiado y un juez dictamina que el plagio sucedió. Porque hay muchos casos igual, por ejemplo, las fotografías de Richard Prince, estas como de músicos con las Sí, caras. mira, si quieres, mientras lo vas comentando, puedo ir compartiendo porque parece que la tenía por aquí preparada. A ver si... Ok, perfecto. Sí, bueno, por a ver ejemplo, si la lo encuentro. de Richard Prince, o sea, él agarró unas fotografías de un libro de un fotógrafo famoso, las modificó. Hay una, bueno, esas son de los comerciales, pero hay un caso que sí fue demandado. Si pones que diga Richard Prince plagio, seguro, ponle mejor plagio, ¿no? ¿Verdad? Para apropiacionismo. Vale. Y fue denunciado por el fotógrafo original, no están, ¿verdad? Bueno, y lo que pasó es que el juez dijo, no, o sea, ahí está, esa de las rastas. ¿Esta? Esa. Ajá, le puso la guitarra encima y ¿Lo le podéis cambió ver? ahí. ¿Lo podéis ver bien o...? Mira, Sí. las fronteras del remix. Mira, un poco lo que hablábamos de este vídeo de YouTube. Patrick Cariou. O sea, Vale. le puso la guitarra encima, le puso esos círculos en la cara. En el rostro, ajá. Pero ahí hubo una demanda del fotógrafo y el juez dijo que eso no era plagio, o sea, que era una obra que tenía los suficientes elementos para considerarse una obra autónoma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, si un juez ya dictaminó que no es plagio, pues ni modo, ¿no? O sea, sí, está basada en la pieza de alguien más, pero pues... me gustaría conocer vuestra opinión. O sea, ¿qué os parece esta obra para vosotros y para la gente que está viendo este vídeo ahora mismo? ¿Os parece que es plagio o creéis que realmente ya es una obra distinta a la original?
Yo antes de decir, o sea, de dar mi respuesta, tenía como una pequeña reflexión, pregunta para César. Comentaba antes sobre el caso que veíamos de Bob Dylan, que cogió Mm, directamente fotogramas y los pintó. Creo, a riesgo de equivocarme, que cuando tú dibujas sobre un fotograma o sobre una fotografía, eso no se mm, puede considerar plagio. O sea, yo mismo a veces me voy con mis alumnos a exposiciones de fotografía para que dibujen y eso no es un plagio. O sea, realmente el dibujar ya es, por eso va al hilo de este caso, de lo de ahora mismo. Cuando tú dibujas, estás deformando lo suficiente la obra, la estás descodificando de una forma que no podemos considerar eso que sea un plagio. Por lo tanto, no es lo mismo. En este caso tenemos un fotomontaje un poco burdo, que yo en un cierto modo sí lo consideraría, si no plagio, casi un robo, ¿sabes? Pero un dibujo no. O sea, si yo hago un dibujo de esta fotografía, eso no es un plagio. Me pueden decir, oye, ¿te has basado en esta fotografía? Sí, pero no he plagiado, o sea, no hay un plagio, como decir, de la gráfica de la fotografía. A lo mejor es un hombre de pie con rastas, tampoco. No sé si sabéis por dónde voy, a qué me refiero. No, Ujú. claro, sí. claro, claro. Sí, pero lo que pasa es que es, bueno, siempre es digo, yo no sé de derecho, habría que preguntarle Es más bien complicado, es muy complejo, ¿eh? Sí, a los un propios juez, jueces un nos aclaran abogado. muchas veces. Sí, porque ellos, o sea, hay una cosa que se llama jurisprudencia o algo así, ¿no? O sea, el juez tiene que decidir a partir o sea, no es algo objetivo. O sea, no es decir, esto es así y entonces esto va y entonces aplica la Eso ley, es. ¿no? O Mm. Mm, sea, por más que, y luego en esto, en arte, ¿no? Al que ha platicado que ha estado en casos así es Fernando Castro, ¿no? Porque Mm. vamos, en otro tipo de crímenes o no sé, de romper la ley, bueno, pues están las evidencias y es claro, ¿no? Es objetivo, tú hiciste esto, ok, aquí está el castigo y luego la sentencia también depende de lo que diga el juez. mm, Pero en este caso, pues es bien raro porque sí, los fotogramas están protegidos. Y si alguien dibuja un fotograma, lo cambia de medio, no es una razón suficiente para justificar que no es un plagio. Eh, igual va a demandar el autor original, quizás no. Por ejemplo, Star Wars, ¿no? ¿Cuántos dibujos hay de Star Wars que le puedes llamar fan art o sí, dibujo que me baso en fotograma de la película? ¿Te va a demandar Fox por eso? No, ¿no? O sea, nunca terminaría de demandar a todos los que se han basado y es más, ni siquiera es que sea el fotograma calcado. O sea, si tú dibujas un C-3PO, un Yoda, un Artuditu en tu estilo, como quieras, pero se parecen a ellos, estás violando de derechos de autor y te podrían demandar. mm. No lo van a hacer si tú haces un dibujo ya, pero si empiezas a hacer, por ejemplo, playeras, ¿no? Imprimes 100,000 playeras con un diseño basado en Star Wars, seguro Disney te va a perseguir, ¿no? O sea, Mm. creo que todo depende de la dimensión también Sí, del, totalmente. del impacto Hay otro. comercial. Perdona, Mira, César, me no, va a hay otro huevo lo que elemento. acaba de decir César. Un segundo, mirad, porque os voy a poner otra cosa que he encontrado que va un poco en la línea de lo que está comentando César, ¿vale? Mirad, esto es una página web Mm, en la que habla de cómo empresas que, yo que sé, de estas que hacen merchandising y tal, directamente fusilan obras de artistas Bueno, ese es Caspar Friedrich, claro, pero y mira, de repente plasca aquí un G6. El Gemma Correll Plus, de repente viene aquí esta empresa. Oh no, Wetzel se va a la quiebra, los mismos Wetzel que robaron una de mis obras y la pusieron en una camiseta, mira qué pena me da. O sea, cogieron uno de sus dibujos y mira, directamente de Coffee Dance, ala, toma, ya toma por culo. O sea, sin ningún tipo de pudor ni de nada. Mirar esto. Wild, de repente le meten aquí como un hombrecito y le ponen aquí dos de estos de una flecha y tira para adelante. Venga, más. ¿Cuál es el cambio? Que el fondo han pillado ahí con Photoshop, le han dado color amarillo y tira para adelante. Venga, disco de Beekeepers y copia de App 13. Plus, lo mismo. La arreglo un poquito, la ajustamos y venga.
Esto es una pasada. Bueno, estos son plagios evidentes, pero además que se ganan fáciles en un juicio, ¿eh? Mira esto. O sea, no O sea, hay esto es tampoco... esta obra, la coloreas y venga, y tira para adelante. Lo mismo, dueño de una tienda Etsy usando sin permiso una obra de Belandcal en sus productos. Venga, plus. Venga, la marca Brandy Melville usando una obra bordada de Brain Foetus sin permiso. Y aquí tienes la camiseta y aquí tienes arriba la pieza original, ¿no? Que estaba bordada. Plus. Venga, dibujos de Lauren Nassef a la izquierda usados sin permiso en las obras de Samantha Beston. Aquí la tenemos y venga, hago un copy-paste, sobre todo rollo Photoshop, ya saco, cuando entras en lo digital, venga, haces copy-paste, le añades esto, le añades un poquitito de color en alguna de las franjas y venga, te haces aquí unos patterns que flipas. Y así con todo, es como, mirar esto, te pillas la obra original, venga, la adaptas, el cuadradito, ya tenemos ahí una falda, venga. Otra obra original de J. Scott Campbell a la izquierda y obra de Benjamin Spark a la derecha. Pues bueno, es una versión van Goghiana de esta imagen de cómic, ¿no? Pero es un poco Tremendo, el mismo rollo. tremendo. Mirar esta, por ejemplo, también que esto me parece ya demencial. O sea, el artista de arriba tiene esta foto y una empresa, para hacer un anuncio, o sea, una empresa de publicidad, contratan a un fotógrafo, contratan a una modelo, la visten del mismo color en una calle muy parecida, con hojas iguales, con la lluvia y ya está. No han cogido su foto, pero la han reproducido fielmente tal cual. Mirad, aquí lo dice, no me han robado las fotos, pero han intentado hacer igual cada detalle. Arriba está la original, la de abajo fue creada por agencia alemana, Es bestia esto me parece una auténtica locura. Sí, esto está a la orden del día, ¿eh? O sea, esto pasa todos los Claro, días. es que cada vez está pasando más. Entonces, llega un punto en que yo creo que las personas que hacemos arte, que somos creativas, también, o sea, a mí me parece guay que en un momento dado alguien haga algo parecido a lo que yo hago, o que puedan hacer una obra parecida y que citen, oye, mira, esto es un homenaje a fulanito o lo que sea. Pero hostia, si haces una obra tal cual, calcada, y encima la usas para algo que a ti te va a dar beneficio, aprovechándote de la creatividad de otra persona, pues ya es como da más que pensar, ¿no? Estos casos me parecen muy heavies, ¿sabes? Me parecen... Vale, ha eso ocurrido. es Alguien ha evidente. robado, copiado mi diseño. Plus. Sí, no, eso. Lo mismo. Mirar aquí. Pero esto, Joder. como dice César, es una cosa denunciable. Estas personas lo que tienen que hacer es denunciar y que el juez les dé la razón, posiblemente porque está clarísimo que es Sí, es así, muy claro. evidente. Yo creo que otra cosa es el tema de la inspiración artística que nosotros tenemos, sí. Claro, pero por ejemplo, la foto de Obama, ¿tú crees que la foto de Obama esta tiene copyright de este artista tan La has famoso? pasado muy rápido, ¿eh? ¿Cómo es tu amigo? Regresa. ¿Qué? ¿Shepard Fairey? No, la foto de Obama Ahí. posiblemente Esa sea te ha una dolido, foto ¿eh? hecha por Vale, un fotoperiodista en algún momento, lo que sea, y después lo que hacen es colorearla, ¿no? Pues no O sé. sea, yo lo que creo Warhol es que... también hacía eso, yo creo. O sea, Shepard Fairey lo que hizo fue querer apoyar a Obama en su candidatura. Se pilló una foto de cualquier periódico que debió ser esta. El tío no debió pensar ni en autores ni nada. Y venga, me la paso aquí para poder hacer pues, este Casualmente rollo... luego se forró, Sí, además de verdad. Además de verdad, Sí. pues tuvo pero un éxito Bueno, hubo juicio, tremendo. ¿eh? Hubo juicio. Lo perdió. No recuerdo ahora cuál fue la sentencia, pero supongo que le tendría que pagar dinero o parte de los beneficios de lo que ganara. Yo Igualmente, me sé un poco ese caso porque lo sí, estudié ¿cómo también. fue? Bueno, eso. Shepard Fairey googleó Obama. Él tenía como una idea de lo que quería representar y dijo, esta foto me va perfecto para lo que quiero. La agarró, hizo esto. Este póster se reprodujo miles de veces, o sea, se vendió en stickers, pósters, etcétera. Sí, le entró muchísimo dinero. El fotógrafo original se dio cuenta. Igual, o sea, creo que ni siquiera estaba consciente, ¿no? Por ahí alguien le avisó, oye, como creo que esta foto es la tuya. Sí es cierto, ¿no? Y entonces es Estados Unidos, evidentemente allá las demandas es una cosa de muchísimo dinero. Demandó, Shepard Fairey perdió, tuvo que pagar
no me acuerdo, pero una cosa así como $50,000 o algo así. Pero luego el problema también fue que Shepard Fairey falsificó algunos documentos. O sea, dijo, no, es que esta no fue la foto en la que me basé, fue otra. Y entonces como que quiso engañar ahí, ya sabes, argucias de abogados y cosas así. Sacó otra foto que era ligeramente parecida, pero de otro ángulo, y dijo, no, yo usé esta. Y pues no, o sea, esta la pones encima y coinciden perfectamente al milímetro, y entonces pues además lo sentenciaron, bueno, no sé cómo se diga, pero por levantar falsos, ¿no? O evidencia falsa, que pues eso es, creo que es todavía un delito más grave, ¿no? En fin, o sea, sí se metió en un bronco, no por eso. Lo mismo que decía Rafa de Warhol, ¿no? Warhol, estas flores que son muy famosas de Warhol, pues igual las encontró en un libro de Time Life, las usó, hizo las serigrafías, lo demandaron, perdió, y a partir de ahí no volvió a usar Warhol nunca una fotografía de alguien más para su trabajo. Salvo pues las cosas de la última cena de Leonardo da Vinci o cosas que pues sí ya estuvieran en dominio público, pero sí, una vez que te demandan, pierdes, no sé, $10 millones o no sé cuánto, pues aprendes y dices, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ray, puedes buscar una foto, busca El intruso del Equipo Crónica, que a lo mejor la conocéis. Equipo Crónica, vale. A lo mejor la conocéis, pero bueno, tú buscas. El Equipo Crónica son pintores pop españoles, todavía estaba Franco vivo, yo creo, cuando estaban en acción, y eran de Valencia, ¿vale? Era un equipo donde estaba Manolo Valdés, que luego es un pintor que continuó por su cuenta, y entonces, bueno, pues ahí aparecen referencias a algunas de las obras más conocidas y cómic españoles más conocidos de la época de la posguerra. Y estamos en lo mismo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con una obra como esta, que tiene una representación de Guernica, que yo no sé si a lo mejor ya no tiene derechos, no sé cómo está, no sé cuánto duran los derechos de Guernica, pero ahí lo veis. Es el Guernica y el Guerrero del Antifaz, que es un cómic mítico en España después de la posguerra. Entonces, bueno, pues... Qué bueno que hayas sacado esta pieza ahora, Rafael, porque creo que se nos ha quedado un poco colgado la pregunta anterior cuando vimos la foto en blanco y negro del hombre ese con rastas, que estábamos preguntando, bueno, esto es plagio, esto está, y nos quedó un poco la pregunta en el aire, y creo que va muy al hilo de este tipo de esta obra también. Creo que podemos introducir un nuevo elemento en este debate, que ya el debate tiene enjundia, pero le podemos añadir otro elemento más, que es la parodia. La parodia, porque a veces eso también se produce. No sé si, supongo que sí, recordaréis estas películas tipo Scary Movie o Spanish Movie, o estas que son como parodias de otras películas, ¿no? O que utilizan películas ya que, como decía César, tienen sus derechos de autor y las parodian, ¿no? O en este caso, esta obra, que del Guerrero Antifaz, que es una parodia del Guernica. O la foto que habíamos al principio del tío con rastas, que le añaden la guitarra, le añaden tal y hacen una parodia. ¿Ahí estamos ante un plagio o es una parodia? Y si es una parodia, ¿se puede considerar plagio? Dejo la pregunta ahí un poco en el aire, pero es un tema también que va un poco al hilo de esto y es muy interesante, ¿eh? O sea, ¿esto qué sería? ¿Parodia? ¿Plagio? Es que es eso, yo creo que, o sea, aquí, no sé, digamos a Picasso, a los herederos de los derechos de autor de Picasso, le enseñas esto y es como, no, pues no pasa nada, ¿no? Es evidente, o sea, ¿quién no reconoce el Guernica? O sea, creo que el problema es eso, cuando te quieres apropiar algo y hacerlo pasar como tuyo. Pero para un juez, o sea, si la familia de Picasso demanda y dice, esto es un plagio del Guernica, el juez va a decir, sí, es un plagio, ¿no? O sea, legalmente eso es un plagio y modo. O sea, hay casos, es que hay muchísimos casos, ¿no? Pero lo que dice Mart es cierto, perdona César, lo que dice Mart es cierto también, y es que, claro, en este caso lo que estaban haciendo era bueno, pues utilizar... La parodia. Sí, y además temas que eran muy conocidos porque son autores pop, entonces al final tanto el cómic que utilizan como el cuadro que están utilizando es igual. Tienen otra, el Equipo Crónica, que se llama Las Meninas y que es igual, lo que pasa es que sitúan a todas las meninas en el interior de una casa, o sea, en el interior de un domicilio, digamos así, muy pop, con muchos colores y demás,
Bueno, pues es paródico total, utilizando cuadros que son muy conocidos en España para enlazar con esta idea del arte pop, en realidad. Así que, Lo claro. curioso es que entonces, digamos que lo que la línea, tal como lo estoy entendiendo, divisoria entre que tú puedas parodiar una pieza o no, es el que ya esa pieza sea mundialmente conocida. Es decir, si tú haces una, como ha hecho el equipo Crónica, ¿no? Con esta pieza del Guernica, una apropiación de una pieza que ya es mundialmente conocida, nadie va a creer que esa pieza es tuya. Se va a entender claramente que tú simplemente estás añadiendo elementos a una pieza ya conocida por todo el mundo. Claro. Fíjate, Pero, Sí, perdona, no, Ray, sí, en la no. Creo última, que en va la más en última lo que feria dice de César. Arco, la pieza que más se comentó era una pieza de Agustín Ibarrola, que es un Guernica, ¿vale? También, y salió las fotos, porque siempre sacan una imagen, la que sea, normalmente la más escandalosa, pero bueno, este año como no debían tener ninguna, dijeron, bueno, vamos a sacar una buena. Y entonces sacaron la de Ibarrola, es un Guernica, en realidad, que lo ha comprado, me parece, el gobierno vasco ahora o algo así, porque estaba en la colección de la propia familia. Un piezón, la verdad, una obra tremenda, pero estamos en lo mismo. Indudablemente la inspiración y algunos de los elementos de Guernica aparecen representados en la obra, pero yo tampoco creo que sea una copia, sino una reinterpretación utilizando, por supuesto, algunos temas que están en la memoria de todo el mundo. Sí, no, no Claro. necesariamente tiene que ser una obra conocida, es lo que decía César. Tiene que ver más cuando el artista lo quiere hacer pasar por suyo. O sea, yo tengo un ejemplo muy que no sé si lo conocerá César. A veces sucede una cosa muy curiosa, que es cuando la parodia es tan buena que se puede volver incluso superior a la obra original, que eso a veces se puede dar ese caso, ¿no? O por lo menos coge una entidad propia, ¿no? De enormes dimensiones. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, ya que hablábamos antes de Ibáñez y del cómic, Super López, que es un personaje que no sé si César lo conocerá, bueno, es Un un cómic. personaje del cómic español que es como una especie de parodia de Superman. Y es un tipo, pues así como, pues eso, español. Un poco antihéroe, un poco así. Claro. Se cuenta que en DC, evidentemente, hubo un momento en que lo denunciaron porque la S que llevaba Super López coincidía con el símbolo de Super López al principio, era idéntico al del Superman original y les obligaron a cambiarlo por la S esa que tiene ahora Super López. Pero es que ya ha llegado un punto en el que la propia gente de DC reconocen que es un personaje con peso propio. Y eso sucede a veces, ¿no? Que la parodia se vuelve tan buena que al final equilibra un poco la obra original y eso sucede y es muy bonito también, ¿no? Entonces, al final nos alimentamos unos de otros en cierto modo, ¿no? Pero el punto es lo que dice César, cuando el artista quiere hacer pasar por suyo una obra que no lo es. Ahí es donde viene lo peliagudo, ¿no? Y donde a lo mejor hay que meter a un juez. Alguien me compartió un caso, pero ahorita no, igual y alguien aquí en el chat tiene el dato más preciso, porque creo que es algo muy, muy famoso. No sé si fue en Colombia o en Venezuela, que creo que una tienda de abarrotes o una cosa así había usado Mickey Mouse, pero lo usó como en los años 30, o sea, como que Mickey Mouse todavía no era famoso y lo registraron. Y entonces le ganó después el pleito a Disney porque ellos tenían un registro así viejísimo y pueden seguir usando ese Mickey Mouse. Creo que se llama Miguelito o algo así. Seguro ahorita alguien aquí en el chat debe tener el dato más fresco. Y nada más una cosa aquí. Gaby M pregunta, ¿qué pasaría si a nosotros nos hicieran lo mismo, no? Mi respuesta es, yo ya lo tengo creo que muy claro. No he todavía hecho algo para esto, pero yo sí quiero liberar todo mi trabajo libre de derechos de autor, ¿no? O sea, que cualquiera pueda hacer lo que quiera con mis imágenes, ¿no? ¿Será ese Tintes Caserio? Yo creo que sí. Miguelito. Pero parece más una traducción, ¿no? Al español de... Sí, claro. Fue eso. O sea, fue como el Super López o esto. O sea, pero ahí no pudo hacer Disney nada, ¿no? O sea, qué bueno, Miguelito. Es una pregunta muy habitual en la gente que empieza esto de ¿y si me copian? ¿Y si me copian? Hay como mucha obsesión. Yo les diría que no se obsesionaran con eso porque nadie se libra de que le copien. O sea, eso es imposible. Si te vas a la típica tienda... estas de todo a 100, estas que a lo mejor está regentada por chinos o
¿sabes? Que tienen ahí copias. Ahí te vas a encontrar los Simpson, Made in China, cualquier serie famosa te la puedes encontrar plagiada. O sea, nadie está libre de que le copien. Por lo tanto, es mejor no obsesionarse con eso, ¿sabes? Y luego uno tiene que ver, creo que este tema salió ya en algún vídeo que hicimos de cómo vivir del dibujo y tal, hace ya tiempo. Es la eterna pregunta, ¿no? ¿Y si me copian? Bueno, uno tiene que ver si realmente le compensa meterse en el lío un poco que supone una denuncia o un tal. Pero vamos, nadie está libre de que le copien. Y lo del copyright es simplemente un aviso, pero eso no va a frenar a nadie que te quiera copiar. O sea, Está, ay, perdón, es que he estado viendo los videos de Villarán, están muy buenos los últimos. Y algo de Banksy que está peleándose por los derechos de autor de sus obras. Banksy, el propio Banksy. Anda, pensaba que Banksy precisamente no estaba por... Y que el juez le dijo que no, o sea, que sí le podía dar ese derecho si revelaba su nombre. Ah, claro. O sea, traen ahorita un rollo ahí con los derechos de autor. Hostia, qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. No, pero tiene lógica, claro. Claro, no puedes reclamar autoría si no te muestras, claro. Entonces, Banksy debe estar calculando, vamos a ver, si doy mi nombre, lo que voy a ganar por derechos de autor y lo que voy a tener que pagar de multas por vandalismo y todo el rollo. Aunque yo creo que, honestamente, si de repente un día diera la cara, yo estoy seguro que teniendo en cuenta todo el beneficio que está reportando al Reino Unido en impuestos mediante las ventas, en visitas cuando hizo la exposición en Disneyland, o cuando hizo lo de la exposición en el museo no sé si era el de Bristol mismo, que hizo esta exposición tan gorda, que vino un montón de gente, miles de personas a verla, con todo lo que eso reporta en cuanto a beneficios para la ciudad, etcétera. O sea, yo creo que Banksy, o sea, es ahora mismo de los vándalos que causan más beneficio a nivel, desde la perspectiva económica, para el país, o sea, para Inglaterra, que prejuicios por lo que puedes suponer que te haya pintado una pared. Claro, pero tú imagínate el ejemplo que eso es para el sistema. Tú no puedes decirle a la gente, si eres un artista, ya de repente estás exento de, bueno, pues o sea, que la ley está o sea, que el arte está por encima de la ley en algunos casos. Entonces, no, yo creo que la justicia, aun por muy famoso que fuera Banksy, bueno, que es Banksy, no creo que se librara de alguna, o sea, porque si no sería claro, ¿qué mensaje le das a la gente? Bueno, si soy artista ya tengo derecho a... Sí, pero el Reino Unido tienen ahí tienen una cultura a veces que a mí me encanta y es como, el punto pirata, ¿sabes? Es como que tienen un punto que son muy legalistas, muy tal, pero tienen otro punto en el que se rinde... con tanto tributo, se acoge con tanto fervor a la gente que de alguna manera rompe el sistema y que son como tal, que yo creo que, no sé, me cuesta imaginar que hubiera un castigo público. Pero Banksy no solo ha vandalizado Inglaterra, también ha estado en otros países, ¿no? Eso ya no sé lo que le harían en el Zoo de Barcelona. Por lo tanto... o lo que le harían en otros sitios donde... Sí, eso es verdad, claro, le podrían caer collejas. Claro. Y luego aparte, como tiene dinero, pues vamos a la caza de a ver quién lo cruje más, ¿no? Claro. Qué chistoso que mencionaste la palabra pirata, porque sí, la reina financiaba a los piratas, ¿no? O sea, sí saben esa historia. Claro, por eso lo digo. Este vídeo va de piratas también, de plagios, pirateos. No, pero bueno, los ingleses pirateaban a los barcos españoles y franceses y de ahí... Ah, claro, son españoles. Ustedes saben más de eso, es que acá... Bueno, yo lo sé por las películas, ¿eh? Tampoco te creas que esto se enseña mucho en el cole. Bueno, no sé. Hay un artista que cuando yo estaba en un museo pues expusimos, que se llama Christian Marclay, es un artista de vídeo conocido. Y Christian Marclay era muy curioso porque lo que hacía era coger imágenes de diferentes vídeos y las montaba. Pero él sabía que si ponía más de 7 segundos era denunciable, que es una cosa que también se puede hacer en un vídeo de YouTube, como sabéis. Yo puedo poner 7 segundos de una canción o menos de 7 segundos y parece que no pasa nada, pero si son 7,01 ya sí. Entonces, él cogía imágenes, por ejemplo, de películas en las cuales, pues no sé, aparecía un reloj
que era el título de la obra, y tenemos películas clásicas y menos clásicas en las cuales aparecen relojes en la pared y siempre con menos de 7 segundos. Entonces, bueno, es un buen artista, la verdad, Mark Clay, además muy ligado al mundo de la música también y demás. Pero bueno, como videoartista, pues tiene una apropiación tremenda, vamos, que no, o sea, él copia y pega directamente. Bueno, en el tema de YouTube, todo el tema del... Bueno, César, tú que eres aquí, llevas también bastante tiempo, ¿no? Con el tema de los vídeos, seguro que habrás tenido algún problema también de copyright Pues, o de gente que te ha copiado o lo que sea, no sé. ay, híjole, cosas ridículas, ¿eh? O sea, tengo un video que es pintando el mar, así, una marina, y le puse de sonido el ruido del mar, las olas. Pues me lo, o sea, Que lo alguien, tiraron. ajá, me dijo, no, ese ruido de las olas de mar es de esta canción de New Age que tiene 2 segundos de oleaje y tú te lo estás robando. Y yo así de, no, no puede ser, y me lo desmonetizaron. O sea, le tuve que cambiar la música, quitarle ese pedacito, o sea, una cosa así ridícula. Y dices, oye, pero es el ruido del Fíjate, mar. el otro día, al hilo de esto Bestia. que comenta, el otro día cuando tuvimos el último debate con Castro y con el doctor Soriano estaba en un bar y al final del debate empezó a sonar música y No, dije, me desmonetizan el vídeo seguro. O sea, esto sí o sí me lo desmonetizan porque tal. Y no ha pasado, ¿eh? Pero pensando en lo que dice César, dije, bueno, aquí música de fondo sonando aquí con una banda que estaba tocando ahí de jazz. Dije, se acabó la amortización del vídeo. Bueno, tampoco era una cosa que importara mucho, No, pero bueno, sí. No, y luego YouTube, por ejemplo, tiene una herramienta que la ves que te avisa si otras personas están utilizando tus vídeos para monetizar los suyos y puedes exacto. tirárselo también si lo reclamas o puedes reclamarlo en este caso. O sea que, no sé. A interesante, mí me ¿eh? ha pasado mucho eso. O sea, así agarran mis tutoriales y los suben a otros canales. Hay Claro. algunos que los traducen, les ponen otra cosa. Por ejemplo, un músico agarró un video mío como para ilustrar su canción. O sea, eso no me molesta, ¿no? Digo, pues, ok, si lo quieres usar como videoclip, alguien pintando en lo que tú tocas, está bien. Pero ya que alguien agarre todos tus tutoriales y los quiera vender aparte, o digo, porque sí lo que quieren es monetizarlos, ¿no? O sea, una cosa es que lo hagas así ok, lo vas a traducir a otro idioma, ok, hazlo, está perfecto, ¿no? Sería genial si me dieras el crédito, ¿no? Nunca lo hacen, ¿no? Pero bueno, Oye, César, ahí tú decides. una pregunta. Cuando tú firmas o cuando tú, digamos, firmas, me refiero cuando te suscribes, ¿no?, a YouTube, Ok. tengo entendido que tú renuncias un poco o sea, que en YouTube está permitido el que otros usuarios usen tu contenido, ¿no? En cierto modo, tu contenido en YouTube no es tuyo, es de YouTube. No, no. El contenido que tú subes a YouTube en el contrato dice que sigue siendo tuyo. O sea, que sí autorizas que esté en la plataforma de YouTube, pero que tú eres el dueño. No, te digo, si alguien sube un video mío al mismo YouTube, yo puedo casi borrarles el canal. O sea, Vale. sí les puedo tirar el canal Mira, sí, ok. si roban eso. Y ahora hay esto de shorts, que tú puedes agarrar, por ejemplo, un clip de 10 segundos de nosotros hablando y subirlo a otro, pero tú lo tienes que autorizar. El problema es que, bueno, eso ya creo que no viene tanto al caso, pero ahorita está siempre por default autorizado. O sea, YouTube ya nunca te preguntó, simplemente ya lo autorizó. Y si tú no autorizaras eso, tienes que manualmente quitarle la autorización. Así, yo no autorizo que se samplee mi contenido, ¿no? Pero si no se lo quitas, ahora sí ya. Y yo creo que es eso a lo que te refieres, que YouTube ya da permiso de samplear pedazos que quieren hacerlo como tipo TikTok, ¿no? Esa es la idea. Sí, o sea, sí. como que agarrar nuestro audio y luego que ellos alguien más haga. Digo, en nuestros videos no creo que suceda, pero Lo digo sobre todo también, César, porque a veces nosotros en este canal hemos reaccionado a vídeos, pero ya no le pides permiso al creador, coges el vídeo, lo reaccionas, pero entonces el creador tiene derecho o puede denunciar, aunque tú estés reaccionando, o sea, no es su vídeo tal cual, eso se puede hacer, ¿no? No, ok. Sí, no, nos ha pasado, bueno, en uno con Soriano estamos platicando de algo, no me acuerdo, y puso un video de YouTube sobre, creo que Caravaggio, no me acuerdo, pues se lo desmonetizaron por eso.
O sea, sí, sí. Lo piden, claro, Es sí, sí. Claro, porque coleccionar a aparece. videos. Sí, sí. Es peligroso siempre para Bueno, lo la que verdad dice es que Rafa, igual de la música. nosotros Ajá. hemos hecho varias videoreacciones aquí y hasta ahora no ha habido mucho problema, pero sí que es complicado. Y sí que me acuerdo, por ejemplo, fue el Art Talent, no, el otro, el primero, el de la maratón. Ah, 7 sí. horas, 7 horas desmonetizadas por un clip de no sé cuántos segundos, de 10 segundos o algo así. Fue como, me cago en Y la porque leche, un vaya bautismo que me participante, acabo de pegar con el tema este de la desmonetización y tal. pero fue porque un Menudo participante te mandó guarrazo. música, ¿no? O te mandó un vídeo con música, ¿no? Y eso te... Sí, alguien me dijo, oye, toma. O sea, yo había recogido vídeos de gente, artistas, para poder apoyar a que se viera el trabajo de otras personas y alguien, sin ninguna mala fe, simplemente, pues bueno, yo qué sé, lo típico que pone un vídeo con varias imágenes que van pasando y debió poner una música de lo que fuera. Y plasca, por esos segundos, pam. Pero 7 horas, ¿sabes? Es como todo el curro que había detrás, preparando todo y tal, fue como... Pero no lo pudiste monetizar nunca. No, ese vídeo está desmonetizado, no he podido monetizarlo, ¿no? Madre Sí, mía. sí, fue un putadón. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a ver ya los últimos vídeos, si os parece. Hay vídeos, ya no sé lo que digo. Últimas imágenes de plagios, por ejemplo, este de Aquí Carla de dicen Lara, que que es Rayitos como... es un Sí. plagio de Manu Chao, dicen. Sí, por cierto, he visto antes un, Cabrones. un super chat de Pera Art. Muchas gracias. Recordaros a toda la gente que queráis apoyar a que este canal sobreviva, es decir, a que yo pueda comer y que pueda seguir financiando este trabajo y que vaya motivado a hacer vídeos, que podéis hacer los superchats que queráis con total libertad, que siempre serán muy bienvenidos. Por supuesto, recordaros también, ya que estamos aquí, que tenemos un canal de Rafael López Borrego que es estupendo también, el de César, que tenemos el Instagram de Mart, porque me dijiste que del YouTube que no te lo promocionara tanto, Mart. Bueno, a YouTube le hago menos caso, le hago más caso a Vale, Instagram y vale. tal, pero bueno, que sí. Bueno, pues ahí está, que luego en la descripción ya pondré los datos de toda la gente que estáis Vale. aquí. Bueno, Carla de Lara, pues eso, también es una artista que por lo visto tiene varias obras donde pone el dedo en la llaga y se ha apropiado de... En este caso me llamó mucho la atención, que es Delita Cabellut, que la tuvimos aquí en el canal. Ujú. Y mirar, o sea, esta es la pieza de Lita Cabellut y ella, o sea, ha pillado la pieza de Lita Cabellut en grande. Yo no sé si esto es una impresión o cómo va, y le ha añadido estas letras y dice que como hay estas letras, pues que ya es una intervención. Me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Ah, Esto sí, plagio, alguien, esto plagio, sí, seguro. hombre, que alguien le Esto ha está copiado la pieza a clarísimo, Alita, ¿no? ¿no? Sí, de Lara ya ha señalado anteriormente, ya ha sido señalada anteriormente por apropiarse de imágenes de otros pintores, como lo fue en diciembre pasado del retrato de Frida Kahlo, el cual fue realizado por el ilustrador ruso Alexei Kurbatov, que creo que es una imagen que había por aquí. No, espera, a ver si la encuentro. Ah, ¿dónde estaba? ¿Podemos ver foto de esta genia? Sí, pues es ella. Ah, es esta, Carla. Ah, Sí, creo que sí. o sea, pero es que coge. Bueno, pues aquí hay piezas, ¿no? De Frida Kahlo, tal. Pero claro, es un poco lo que hablábamos antes. Todo el mundo sabe quién es Frida Kahlo. Lita Cabellut también es muy conocida. O sea, yo sí soy artista y hago de repente una pieza y cojo una foto de una obra de Lita Cabellut y le añado 4 letras y digo que es mía, o bien me interesa mucho el tema del apropiacionismo y quiero poner el dedito en la llaga de todo lo que supone la originalidad, la copia, etcétera y tal, o si no, realmente estoy poniendo un poco en cuestión mi capacidad creativa, puesto que no, es muy obvio que, no sé qué opináis, pero yo lo veo un poco así, ¿no? Sí, A mí se indudablemente me es hace así. más eso. Sí. Sí, porque es como, qué necesidad, ¿no? O sea, vamos. O sea, y lo que sacabas hace rato de composiciones muy, muy parecidas, pues eso lo puede hacer ella, ¿no? Puede pedirle a una amiga, maquillarla y ponerla en un ángulo más o menos y con un cigarro y tomar una foto similar Y ya está, ¿no? y ya, o sea, Yo es que pero es creo que. eso. Sí, perdona. Lo mismo es No, que no un es. discurso del artista que quiere jugar Claro, con esa idea, que no lo sé. A lo mejor es por ahí por el camino que ha cogido para denunciar, pues yo qué sé, la situación actual en la cual el apropiacionismo es una cosa muy común.
¿no? Que eso es lo que hace Richard Prince, ¿no? Más o menos. Sí, pero en este caso estamos un poco elucubrando, ¿no? Porque tampoco sabemos. O sea, yo creo que es que para copiar hay que tener talento también, ¿no? Y para hacer parodia hay que tener talento. Es lo que hablábamos antes de cuando ponía el ejemplo de Super López y no sé qué. Hay que tener talento. Yo lo que veo aquí que más se castiga o se denuncia es la falta de talento. Porque coger una pieza tal cual de Elita y ponerle unas letras. Es un poco, no sé, Es difícil bueno, de tragar. o sea, en cierto modo, a Alita esto le puede perjudicar en el sentido de, hostia, me están plagiando una obra y tal, pero por otro le está dando un montón de bombo, porque claro, a la que sale a la luz que de repente una obra de Elita Cabellut ha sido copiada y que simplemente se ha hecho una pequeña intervención. Yo no creo que Elita Cabellut necesite ese tipo de bombo. No, ya lo sé, pero quiero decir que yo que sé, que igual tampoco le va mal, ¿no? Este artista me parece que es de México, puede ser. Pues de repente es como que en México se habla más de Elita Cabellut de lo que igual se haría de otro modo. Y de repente consigue llegar a un público que de otro modo no llegaría. ¿Sabes? A eso me refiero. Quiero decir, Elita Cabellut es una artista muy conocida, pero quizá en México no lo sé hasta qué punto es tan conocida. Si de repente un artista coge una obra suya y hace una intervención de estas características, ¡plam! Automáticamente, bueno, de alguna manera la artista esta Carla Lara, ¿se llama? Sí. ¿Especifica que esa obra está basada en una obra o de alguna manera señala o indica que esa obra está basada en una obra de Elita Cabellut o lo omite? ¿No? Decías tú, el Ray, que era diferente porque tenía unas letras aquí en la cara. Sí, pero, como que... Bueno, si es la excusa que tiene... Vamos, las letras pone Elita Cabellut, me callo. Muy buena, pues sí, no sé. Ahora da crédito, antes no lo hacía. O sea, claro, es que ese es el tema, una vez que te pillan... Claro, por eso me parece cutre. Cuando de repente dices, oye, no, por cierto que... Claro, hombre, a ver, pero en el caso de Frida Kahlo, por ejemplo, era muy obvio, ¿no? Tenemos aquí otro gran crack que es Jeff Koons, ¿no? Que también es un crack del plagio. Aquí tenemos este anuncio y tenemos esta obra de Jeff Koons, donde la justicia condena a Jeff Koons por plagiar una publicidad, bla, bla, bla. Tenemos aquí otra pieza también, esta con los perritos, que es obviamente también un homenaje, plagio, copia, como queramos llamarlo. Teníamos más, hay más de Jeff Koons, a ver si... a Jeff Koons, gran demandado por plagio, aquí tenemos otra pieza. Es que, claro, hay tantas piezas de Jeff Koons donde se le acusa de plagio. Mira, las repetidas condenas a Jeff Koons. Mira, esta pieza suya con esta pieza de porcelana. Pues obviamente esto es un plagio. ¿Creéis que Jeff Koons, cuando hace una pieza de este tamaño y de esta envergadura, él dice, yo esto lo he sacado de una porcelana de, yo qué sé, una porcelana de Lladró o de lo que sea? Porque yo estoy casi seguro de que no. Y si le pillan, pues bueno, pues venga, a juicio, pero si no, pues no pasa nada, ¿no? A mí me pasa una cosa con este artista. Cuando a mí un artista me entusiasma, incluso cuando veo que hace parodia o copia, pues me sigue gustando, le sigue encontrando un punto, ¿no? Como la pieza que veíamos de Bacon antes. En el caso de Jeff Koons, a mí personalmente su obra me interesa tan poco que aunque copie, no copie, todo me parece ¿sabes? Muy burdo, no me llama la atención nada de lo que hace. Por lo tanto, el que recurra a copiar o no a copiar me sigue produciendo el mismo poco interés. No sé si eso también influye a la hora de juzgar un poco. Como que no enriquece. A mí en este caso, es que ya digo, o sea, que use Tienes perritos... razón en eso, Marc. Yo también, a mí Koons no me interesa, lo más mínimo, y no me extraña absolutamente nada que haga una cosa de ese tipo. Pero bueno, Koons es puro marketing, no es un artista, es que no sé cómo decirlo. Bueno, lo mismo es muy duro decir que no es un artista, pero yo a Koons no le considero como un artista, sino es otra cosa. Un broker de bolsa reconvertido en marketing artístico. Sí. Algo así. Sí. Un día me gustaría hablar en profundidad de Koons, porque creo que, o sea, puedo entender vuestra posición, pero creo que Koons tiene más... A mí sí me gusta mucho. Tiene más enjundia, ¿sabes? Como... 2 contra 2. Sí, como que se puede encontrar más información. Pues está genial que veamos. A lo mejor me descubro capas ahí que no había. Sí, en serio, tiene un mensaje conceptual la obra de Koons, sí.
Yo No, estoy o sea, trato de descubrirlo también y no es soy que capaz. Yo creo que Kunz, por ejemplo, es un artista A mí no me ideal emociona. para hacer una exposición en un museo si quieres que tu museo se llene de familias que se van a hacer selfies. Eso sería ideal. Ahora, si buscamos un mensaje espiritual en la obra de Kunz, me va a costar más encontrarlo, creo, pero no sé. o sea, Ahora, un director de museo que quiera llenar su museo, por supuesto que haga Kunz o Hirst o... Cosas grandes, Rafa, cosas que se grandes. vea con mucho color. En mi caso, tengo que decir que la primera aproximación que tuve a Kunz fue, yo creo que fue no sé si en los 90 o algo así, y era, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de hace un montón de años, en la época en la que él había hecho todas las fotos de la chicholina. ¿Sabes? No sé si conocéis estas piezas de Kunz. ¿Las conocéis? Pues ¿Le has ¿Me hecho enseñaste sonido? tú Sí, sí. alguna vez sí. o me mandaste? Sí. Vale, pues Kunz tiene unas obras que son muy explícitas Ujú. practicando sexo con la chicholina. O sea, ahí, pam, rollo con un atrecho súper pictórico tal, pero pam, 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 o sea, de todo. Y eran obras en gran formato, fotografías, ya digo, muy claras, donde él estaba perfectamente maquillado, rollo muy producto publicitario. Era como si fuera un anuncio, imaginaros un anuncio, en lo que es en cuanto a formato, pero ese anuncio está mostrando algo que una publicidad jamás mostraría. Sí, era ¿Sabes? el tipo Benetton. ¿No os acordáis de los anuncios de Benetton Sí, de Toscani? Era sí, ese Oliverio mismo idea, ¿verdad? Mm. Toscani, Oliverio Toscani puede ser. Oliver Toscani, sí, sí. También me encantaba. Era Yo, de esa hecho, idea. mira, Sí. no me acordaba, pero yo en su momento, para mí, Toscani fue una gran influencia en mi trabajo. O sea, Vídeo de Toscani, sí, queremos. sí, pero es complicado. Imaginaros a alguien que busca generar polémica a través de la publicidad y que hace uso de las vallas publicitarias para, de alguna manera, generar debate. Es decir, Sí, sí. haciendo uso de lo que es el anuncio, que es trabajaba para Benetton, él aprovechaba para meter el dedo en la llaga y sí, vale, estoy anunciando camisetas, jerseys, no sé qué, pero os estoy hablando de racismo, de sida, Sí, sí, sí. de un montón yo qué sé, de un montón de problemáticas sociales actuales. Y a mí eso me parece brillante. Vale, yo lo que quería acabar ya para concluir respecto a lo de Jeff Koons, es decir, que yo cuando vi estas piezas, lo siguiente que leí respecto a Koons era que en el mundo del arte se le había completamente dejado fuera del juego. O sea, como después de esas obras, Jeff Koons durante un tiempo era un marginado, era un paria. O sea, Jeff Koons nadie le hacía ni puñetero caso porque esas obras como que la gente no las pudo entender en ese momento. Y luego, posteriormente, es cuando hubo el renacimiento de Koons, que ya es como mucho más pop, más kitsch, ¿no? Como que es algo que sé que a ti te llama la atención. Y bueno, o sea, en definitiva lo que quiero decir con todo esto es que hay más trasfondo, o sea que Kunz no es solamente el perro Pupi y las 4 cosas que está haciendo ahora en plan factoría, o sea, tiene toda una historia detrás que a mí me parece que como que es interesante como para investigar y como Y para... a mí me encantan esas piezas, o sea, el corazón de diamante, el perrito, o sea, a mí me gustan mucho, ¿no? El conejo. O sea, sí entiendo, por ahí sería, bueno, me interesa también escuchar a Rafael, porque por ahí lo escuché decir en otro directo, que sí le interesaba que el arte fuera siempre crítico, ¿no? O algo así. O sea, perdón si te cito mal. Puede ser, no, Pero, sí, sí. bueno, perdón. Es que a mí se me quedó así como muy grabado eso que dijiste, me quedé pensando, ¿no? O sea, sí, entiendo que mucho del arte es crítico, pero no sé si siempre tenga que serlo, ¿no? O sea, a veces es algo que simplemente es majestuoso, bello, o sea, como brillante, seductor, quizás, no sé si llamarlo arte o no, pero puede ser que tenga cierto valor, ¿no? A mí sí se me hacen muy bonitas estas piezas, ¿no? No necesito que el arte siempre me tenga que, por ejemplo, ese corazón se me hace, sí, muy cursi, muy kitsch, pero muy bonito, ¿no? Yo no siento que el arte para mí tenga todo el tiempo que ser así como tan, no sé, como una piedrita en el zapato, ¿no? No siempre, no sé.
Bueno, esto nos da para un debate. Da para un vídeo, da para un vídeo. Nos De da para hecho, un era debate. el debate que tengo ganas de Sí, hacer. A ver, no, también. no es mal apunte, por supuesto. Mira, el próximo martes yo voy a hacer, tengo un vídeo y Ujú. ya lo anuncio aquí también. A ver, César, ¿qué te parece cuando Lo salga? veo. Porque es un vídeo sobre el arte elevado y el arte bajo. Y si hay un tipo de arte elevado en el cual entraría, por supuesto, una conexión con el espectador a través de un ámbito intelectual que ya no tendría que ver, por supuesto, con la belleza ni con otros aspectos que vienen del pasado, y un arte bajo, digo bajo porque lo calificaba así Adorno, de esta manera, que estaría dedicado a un público menos preparado intelectualmente y que también tiene derecho a ese arte y a disfrutar de él, y donde podríamos meter, por ejemplo, yo metería ahí a Kunz y metería a Damien Hirst y metería a Kusama y a los tótems del arte, además, en este momento. Entonces, a lo mejor sí, no es un mal debate. Si despreciamos lo que no es, lo que Adorno consideraba como arte elevado, simplemente por el hecho de que sea un arte dedicado a un público que no está a la altura de poder interpretar las obras de Ernesto Neto, por decir algo, o de Teresa Margolles, ¿vale? En algún caso. Entonces, no me parece una mala cuestión. Sí es verdad que yo he dicho que para mí Kunz representa la mirada distraída contemporánea, con otros artistas, pero a lo mejor estos dos caminos que yo acabo de trazar, no estaría mal hablar sobre ellos y estudiarlos un poco más y ver si realmente hace falta que la obra siempre nos proporcione una reflexión para personas que a lo mejor pueden estar más ligadas al arte contemporáneo, o no es necesario eso y existe otro tipo de arte, o como el que tú estás diciendo ahora, que representa un tipo de sensación que a lo mejor pensamos que ha pasado a la historia y que no, está presente ahí, y aunque sea completamente kitsch, la obra de Kunst también nos sirve perfectamente como arte. No es mal debate, ¿eh? Mm, Y por ahí otro apunte, que mucha de la obra que hoy consideramos como elevada, alta cultura, etcétera, Mm, como Shakespeare, Cervantes, ujú, los mismos valses o la música del siglo XVI, XVII, pues en realidad era música popular, eran las obras de teatro de Shakespeare o el ujú, Quijote. O sea, no estaba dirigido a un público culto, ¿no? Sino que era ujú, obras para ujú. el público en general, para las Sí, sí, masas. sí, sí, pero yo estoy de acuerdo en que a veces nos ponemos demasiado bobos, yo me incluyo también, en esta tontería de pensar que el arte contemporáneo en realidad debe estar dirigido solamente a una élite. Y lo mismo hay que reflexionar un poco sobre ello y quizás Claro. yo reconocer también que puedo estar equivocado, ¿eh? No, o sea que es posible. No, esta mañana me he ido al monte ahí con la libreta a dibujar, he hecho un directo y Mm, entre otros temas he hablado un poco de esto y es que tengo la sensación de que actualmente hay como dos líneas en cuanto a lo que es la concepción del arte. Una es la que digamos que tiene todavía un pasado más artesanal, ¿no? Y que carga con esta, bueno, carga, no sé si la palabra es carga, pero bueno, que tiene este, sí, como este trasfondo, ¿no? Donde realmente se valora el buen hacer, la capacidad que tiene técnica una persona de poder materializar algo, el buen diseño, la buena factura, tal, que me parece que es algo perfectamente, bueno, pues legítimo y que está muy bien que esté ahí. Y luego digamos que hay otra corriente dentro del mundo del arte que para mí está muy conectada con la filosofía. Es decir, es una especie de materialización del pensamiento. Cuando usas el arte, ya no tanto pensando en esa factura, en esa técnica, en ese trasfondo más artesanal, sino que estás pensando más en las reflexiones, en lo que surge, en qué pensamientos, en cuestionar cosas que igual ya se dan por hechas, o en fin, cuestionar de algún modo el status quo, propiciar nuevas maneras de pensar, de abordar determinados temas, a través de una excusa objetual o que en un momento dado puede ser a través de una performance, con lo cual ya estaríamos hablando de acción, etcétera, y que busca más la reflexión que el trabajo como más artesanal. Digamos que ahora mismo yo creo que todos los conflictos que hay, Lesper, Villarán, bla, 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 y toda esta historia, entre estas dos visiones del arte, es porque se concibe el arte desde dos prismas distintos.
Hay unas personas que lo que valoran es esta parte más técnica, esta factura, que tiene este pasado no detrás, ¿no? De Velázquez, Goya, Rembrandt, bla, 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 y que llegas hasta ahora y dices, bueno, oye, todo este trabajo es viable ahora y está ahí y no hay por qué denostarlo. Esto que nos venden ahora de que, ¿no? De que la teoría y el no sé qué, estos discursos y tal, esto es pura mierda. Y yo creo que lo que no entienden es que hay otra manera de entender el arte actualmente que tiene un trasfondo más filosófico y donde realmente donde se pone el acento es en el pensamiento, en lo que ocurre, en todo lo que hay detrás a raíz de esa obra de arte. El urinario de Duchamp no tiene una factura técnica, pero a raíz del urinario de Duchamp puedes escribir tropocientos libros, puedes hablar un montón, puedes reflexionar sobre un montón de temas, mientras que una obra que igual tenga una factura muy bien hecha, que esté muy bien realizada y que artesanalmente tenga un gran trabajo que puede suscitar la admiración de la persona que igual no sabe dibujar y que ve una obra ahí y dice, wow, qué bien dibujada, qué bien pintada está, pero no tiene el debate, no tiene ese trasfondo que puede tener una pieza tan sencilla como un urinario. Pero déjame apuntar una cosa, Ray, solamente. Yo creo que una cosa no quita la otra, no es que sean caminos irreconciliables, es decir, tú puedes tener una factura técnica muy buena y al mismo tiempo tus obras pueden incitar a una reflexión o pueden contener un espíritu que te lleve a plantear algunos de los temas que sean de actualidad, que pueda ser género, feminismo, conflictos sociales, política. Totalmente, o lo que sea. totalmente. Es decir, esto no es decir, Hay bueno, momentos en los se que acabó, son tenemos dos caminos. convergentes y Oye, momentos no, que no. se pueden juntar perfectamente y Sí, sí, y sí, no hay. por Más supuesto. sencillo, que tenga todo eso y no te emocione en lo absoluto. Es decir, porque, o sea, hablábamos de Jeff Koons, pero es que yo a Jeff Koons lo situaría en arte bonito y artesano. O sea, no lo situaría como un arte conceptual a nivel. O sea, yo cuando veo Jeff Koons no puedo evitar pensar en Las Vegas. O sea, es como que me genera el mismo estímulo que si estuviera en Las Vegas, ¿no? Con esas luces de neón, esas pirámides sacadas de contexto, llevadas ahí como a lo kitsch, a lo hortera, ¿no? O sea, puede tener lo bonito y puede tener mensaje, pero no emocionarte. O sea, es que no. O sea, el arte en una pieza no es para todos, pero eso no te hace menos inteligente, simplemente es que no es para ti. O sea, porque un mensaje al final es una historia y a lo mejor hay historias que no te interpelan a ti, interpelan a otra persona. Entonces, a mí a lo mejor el mensaje de la obra de Koons, en este caso, porque poníamos el ejemplo, no es una historia que a mí me interpele, a lo mejor me interpela más Bacon por su pasado, por su crudeza, por su... Entonces, eso también está ahí, ¿no? Yo creo, Marc, pasa una cosa también y es que, como decía Ray, el problema que viene de los años 60 es que puedes pensar que o estás conmigo o contra mí, pero no es así, porque en los años 60, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los Warhol y toda esta gente del pop deciden romper con lo que era la tradición y presentar un tipo de obras que podía ser las cajas de brillo o, ¿sabéis? O estas de Oldenburg que presentaban en las calles y tal, estas gigantescas cucharas y demás. O sea, con todo este tipo de cosas, ellos realmente, y otros estilos que surgen en esos años, performance, body art y por supuesto arte conceptual, tenían claro que lo que no querían era hacer lo mismo que se hacía antes. Pero mientras ellos desarrollan ese tipo de trabajo, buscando a lo mejor una línea más filosófica, como hemos dicho, otros artistas continúan. Hopper, pues ahí sigue haciendo lo suyo. Los hiperrealistas, oye, pues que continúan haciendo su trabajo también. Es decir, que desde ese momento conviven y pueden convivir perfectamente unos y otros y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que ahora parece que no pueden convivir. Y perfectamente, ¿por qué no van a poder convivir? Claro que sí, exactamente igual que en los años 60, han pasado 60 años, pero sí, a lo mejor los temas han cambiado, ¿no? Representas otro tipo de cosas, pero por supuesto que, no sé. Se lo escuché a Alex, que es una pena que al final no haya podido participar. Sí, me ha enviado un mensaje, me ha dicho que se había quedado sin batería. Luego Pues, le contestaré. Escuché alguna vez decir a Alex, y es verdad, tiene mucha razón, que él cree, y estoy totalmente de acuerdo, que precisamente estamos viviendo una época en la que jamás habíamos visto tal confluencia de estilos, técnicas, lenguajes distintos y que, oye, que hay cabida para todo y hay
sea, porque al final tú, a ti el arte te emociona porque en cierto modo se genera un sentimiento de identificación con lo que estás viendo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos esa fortuna, que tenemos estilos, técnicas, lenguajes, yo creo que jamás como ha habido en la historia, diferentes, ¿no? O sea, Mm. en ese sentido, pues oye, cada uno tiene que buscar aquello que le, bueno, que le emocione o que le interpele o que le... Que nos diga Eh, César, que nos diga César lo que opina, que estamos hablando No, todos sí. nosotros. No, los estoy escuchando. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo lo asocio mucho con la música, ¿no? Es así como los que son fans del metal y los que son fans del reggaetón y los que son fans de otro género. Pero ¿por qué la descalificación, no? O sea, ¿por qué si yo soy fan del metal voy a descalificar la cumbia? Creo que tiene que ver con lo subjetivo. O sea, como no hay criterios objetivos para decir esto es mejor que el otro, pues la única forma de decir que lo mío es mejor que el otro es descalificando, ¿no? al de enfrente. No tiene ningún sentido, por supuesto. Y como dice Mark, pues tiene que ver con muchas veces la personalidad. O sea, ¿por qué a ti te gusta o te atrae cierto tipo de música? Bueno, pues por el contexto en el que creciste, etcétera, ¿no? Por tu personalidad. Pero pues nada más, o sea, creo que sí bueno, es muy inútil ponerse a decir por qué el arte del otro no es arte o por qué la música del vecino es fea y la tuya no. Pero creo que eso también, o sea, la misma descalificación por ahí tiene algo que aporta a la apreciación. Porque tú dices, la cumbia no me gusta porque es ruido, pero me gusta el metal porque mira, el metal tiene esto, tiene esto, y tiene esto, tiene estas letras profundas, tiene estos sonidos disonantes que no van, no van a favor de la comodidad, etc. Entonces estás haciendo como una apreciación de lo que a ti te gusta, ¿no? Y pues eso le va dando, pues, todo eso contenido que tienen las obras, ¿no? O sea, mm. al final enriquece tu forma de apreciar lo que a ti te gusta. Sí, descalificar al otro no tiene sentido, pero sí, quizás es cosa de darse cuenta, ¿no? Nada más que de dónde viene esa desaprobación y que ya que te das cuenta y dices, no, pues no tiene ningún sentido estar criticando el arte de los demás, ¿no? Totalmente. Bueno, bueno, ahí Quería disiento un proponer una poquito, última. ¿sabes? Sí. Pero, No. no, o sea, Sí. estoy de acuerdo a grosso modo con lo que dices, César, pero creo que el punto es criticar por criticar. O sea, pero sí que creo en el rigor y sí que creo en que hay... Tenemos que saber discernir y tenemos que estar abiertos a la crítica y a que nos critiquen y a criticar. Creo que es un ejercicio sano y además que te ayuda a crecer. O sea, no caigamos tampoco en esta cosa un poco New Age. Raya, esa palabra te atormenta ya. Todo está perfecto, todo es bonito, todo. No, vamos a ser un poquito críticos también, que para eso estamos aquí, ¿no? Para también discernir un poco de la mediocridad que abunda. Yo no voy a decir si el metal es mejor que la cumbia, porque tampoco va de lo mío es mejor y lo tuyo es peor. Pero creo que cuando eres profesional de esto y llevas muchos años en esto y vives de esto y estás en esto, tanto, sí que hay que mojarse un poquito. Eso no es Entiendo, necesariamente malo, claro. ¿no? No, Bueno, claro. un incisito, pero vamos, Claro, estoy de claro. acuerdo en lo que dices, César. Creo que luego Sí. está la crítica por crítica, la ofensa por la ofensa. Creo que por ahí no va. O sea, esto es un debate más intelectual, donde tienes que demostrar con argumentos por qué piensas lo que piensas, por qué crees que esa obra no aporta lo que... Pero también eso es bueno. Eso es parte del conocimiento y de la búsqueda, ¿no? Vale, que me emociono mucho. Claro. Bueno, va, a ver si puedo meter baza. Quería dar las gracias a Mónica GC, a Marco Malbicho por los superchats y a toda la gente que estáis apoyando a que pueda seguir con el canal adelante. Quería apuntar simplemente una última reflexión, yo creo que ya para ir cerrando, porque ya es un poco tarde, y es el hecho de que hay mucha gente, por ejemplo, en algún momento alguien ha comentado algo respecto a la banana, no sé, que si la banana era arte Sí, la banana. Sí lo vi. top art o no, Que si hiciera arte bajo o arte alto. Elevado o bajo. Muchas veces, una de las cosas que, esto también lo he comentado esta mañana en el vídeo una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando hay artistas que de alguna manera trolean al Star System, ojo, al Star System, o sea, a todo el mercado del arte,
la gente se ofende sin darse cuenta de que no es a ellos a quienes están troleando. Es decir, tú, cuando un artista trolea al mercado del arte, yo creo que una posición muy interesante es no ponerte del lado del mercado del arte, sino ponerte del lado del artista. Es decir, qué divertido que el artista y yo y todos nos estamos riendo de toda esta gente que mueven todo este engranaje de millones, que van ahí pues a comprar su cuadrito de no sé qué para poder fardar delante de sus amigos multimillonarios, etcétera. Y que alguien pueda colar una banana pegada o que pueda colar un, ¿sabes? Yo qué sé, un montón de obras que se consideran obras de puro troleo y que haya gente dentro de este Star System que estén dispuestos a pagar ese dinero. Yo creo que ¿por qué hay gente que se lo toma mal? Como se están burlando de nosotros. No, no se burlan de nosotros, se burlan de ellos. A no ser que tú seas una persona multimillonaria, no se burlan de ti, se burlan de los millonarios que gastan esas millonadas en ese dinero. Es decir, de todo ese mercado que rodea el arte. El arte en sí es la capacidad que tiene alguien para crear, para innovar, para divertirse, para jugar y explorar y sacar a la luz su mundo interior. El que alguien se esté metiendo con el Star System no te afecta a ti. Es como, tómatelo, se ríete con el artista. Yo creo que es un problema de base que mucha gente no acaba de entenderlo. O sea, que no entienden que no va con ellos. Va contra toda esta Más o menos. O sea, yo entiendo perfectamente, pero creo que eso, o sea, tu análisis quizás ya es de alguien que está más metido en esto y entiende ese aspecto de la pieza de Catalán. Pero creo que el público entiende que la pieza se está burlando de ellos, o sea, del espectador. Pero es lo que digo, que o sea, Sí. hay que explicarlo, Pero hay que poner un nos manual. ha ido el tema un montón, señores. ¿no, Ray? O sea, se nos ha ido mucho el tema. Lo que habría que hacer para retomar es, ¿Catalán copió a Warhol con el plátano? Con la portada del O disco. retomar. Sí, sí, sí. Bueno, nada, este si queréis lo podemos dejar para Claro, eso ya es otra para charla otro más vídeo. adelante, No pero me parece terminaremos, sí. que es un tema que da bastante que hablar, porque ¿con quién te identificas cuando se trolea al mercado del arte? Rafael, ¿has visto cómo yo encamino a Ray cuando se va de tema? La próxima vez que hagáis un vídeo, Cuando se avísame. sale. Sí. Avísame Exacto. para que yo le... Ray, No, que a lo te estás mejor, yendo. ¿sabes lo que pasa ahí? Que hay una cosa y es que yo varias veces he dicho que lo que molesta a mucha gente, aparte del tema del dinero, que es algo en general, es la falta de libertad. Y entonces, la falta de libertad significa que si yo, no sé, pongo este cuaderno a la venta, el que tengo aquí, ¿vale? A que no se ve, y alguien decide pagar por este cuaderno una cantidad de dinero insospechada, pues ese es el problema de la persona que lo pagó. Tú nunca lo harías, posiblemente. Quiero decir que no harías ese pago o no lo comprarías. Pero bueno, si hay gente que decide hacerlo, es que vivimos en un mercado libre. Es que esto es así. Esto es Claro, Rafa, pero es libertad oferta y también demanda. es que la gente pueda criticar eso, ¿no? Sí, si no es malo, claro, no, por O supuesto. Cada enfadarse uno puede incluso, o hacer, enfadarse. Yo no cada lo uno puede. comparto, ¿eh? Pero Sí. si nos Tú ponemos... sabes, Marc, que en el origen de la palabra crítica, ¿vale? En sí en Grecia es un juicio. Y entonces ese juicio implicaba que había que separar lo bueno y lo malo. Es decir, que no es solamente criticar el plátano, hay que ofrecer una alternativa Eso que es sea verdad. viable y positiva. En eso consiste la crítica, Eso no es. solamente en decir, que esto es una mierda. Hombre, si nos quedamos ahí, pues vale, pero tienes que decirlo, porque en el Totalmente de origen de acuerdo. la palabra está eso también. Entonces, el juicio implica una separación de lo bueno y de lo malo. Sí, totalmente. Y bueno, Tiene que ser un debate intelectual, lo que decía. O sea, de claro, no es acuerdo. simplemente, pues no Mm. porque no. La ofensa Pues, por la ofensa, eso no tiene ningún... ahí. Pues sería un buen debate, ¿eh? Queda ahí en el aire para Vale. igual, pues quizá hacer algo más adelante y bueno, no sé, vamos a ir viendo. Bueno, gente, ha sido un placer teneros aquí, poder contar con vuestras opiniones, con vuestras risas, con vuestra presencia. Rafa, Mar, César. Y gracias a toda la gente que estáis ahí en el chat, todas las personas que ya sois miembros del canal. Recordaros, yo no sé, tú César también si tienes la opción de que se hagan miembro de tu canal, supongo que sí o no. No. No lo tienes, ¿eh? No. Ah, vale. ¿Y eso? Bueno, no sé, perdón, es que ahora... No, bueno, te contesto, no hay problema. YouTube me dijo que no me convenía. O sea, por el tipo de público que yo tengo, o sea, como que
muchos de mis videos son tutoriales, entonces como que no tengo una comunidad que me sigue, sino que es como que gente que entra y así googlea, ay, ¿cómo se hace esto? Entra y lo ve. Pero no, o sea, tú sí tienes como tu comunidad que te sigue, ¿no? Pero yo no. O sea, tú generas por visitas, ¿no, César? O sea, lo tuyo va más por las visitas, ¿no? Por las visualizaciones. Sí. Ostras, qué curioso, sí, o sea, que YouTube que YouTube te diga, oye, esto no te conviene. O yo lo quería activar y me dijo. Nada, a mí. César es usuario VIPs. Yo lo quería activar y me dijo, piénsalo bien porque por tu tipo de contenidos no te va a beneficiar tanto, ¿no? Te digo, mis videos casi los veía 80-90% de personas que no estaban suscritos a mi canal. Ya, bueno, eso también me pasa. Mucha gente ve mis vídeos y todavía no están suscritos. Aprovecho para deciros a toda la gente que estéis viendo ahora mismo esto, si no estáis suscritos, o sea, en realidad yo creo que el hecho de que la gente se suscriba a tu canal, yo no sé cómo lo verás tú, Rafa, o tú también, César, hay veces que es sobre todo más por un apoyo moral. Es como decir, hay tanta gente que le interesa lo que hago, ¿no? Porque luego yo no sé si realmente les llegan las notificaciones o no. Tengo la sensación de que muchas veces no. A poca gente, pero César, por ejemplo, tiene 440.000 seguidores, ¿sabes? Y a lo mejor el número de personas que ve un vídeo de esos seguidores que tiene, pues es ínfimo y ese vídeo después va creciendo porque, como él dice, es un tutorial que al final, pues no sé. Yo esta tarde metí un vídeo sobre arte asturiano, arquitectura de prerrománica en España. Lo he hecho para mi clase. ¿Cuánta gente va a ver ese vídeo? 150, ahora 100. Pero luego ese vídeo yo sé que va a funcionar porque se va a utilizar en clases y hay gente que profes que lo van a utilizar y porque es rápido, dura 2 minutos, da las características del estilo y ya está. Eso no me interesa. El del martes no, el del martes es para la comunidad, como tú dices, ese va directo a la gente que sigue el canal, que a lo mejor lo ven 1000 y si lo ven 1000, pues fíjate qué bien. Sí, YouTube es como una biblioteca. O sea, sí, no, la verdad que sí. A mí en realidad sí me gusta la plataforma de YouTube. Creo que de todas las que hay es a mí de las que más me interesan. Pero bueno, lo dicho, vamos a ir cerrando. Gracias a todas las personas que estáis ahí. Los que queráis haceros miembros de nuestros canales, pues fantásticos. La verdad que es una manera de apoyar a los canales. En el caso de César, no os hagáis miembros porque no podéis. Y bueno, nada, si queréis, pues ya sabéis, darle like, compartir este vídeo y nada, espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias por estar ahí.